Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores. Universidad Técnica Federico Santa María. Material de apoyo. Examen de acreditación. Componente general. Módulo. Marco jurídico vigente. Marco jurídico vigente. En esta parte del componente general, el objetivo es que las personas que se someten al proceso de acreditación cuenten con el conocimiento respecto de las nociones generales de la legislación aplicable al actuar de las personas y entidades como actores o participantes del mercado de valores. Para esto es necesario tener conocimientos respecto a las disposiciones contenidas en las leyes número 18.045, número 18.046, número 19.220, número 20.712 y número 21.000. En este documento se señalan los conceptos más relevantes de dichas leyes y normas relacionadas. No obstante, se recomienda que las personas que deseen acreditarse conozcan los principales artículos de dichas leyes y las normas que se señalan en la bibliografía del temario proporcionado por el Comité de Acreditación para el Mercado de Valores. 1. Conceptos generales del mercado de valores. Para entender el mercado de valores, se debe considerar que opera como cualquier otro mercado en el que se transan bienes, solo que en este caso se trata de instrumentos financieros. Es así como la demanda y la oferta se producen en un lugar de intercambio llamado mercado, en el que la compra y venta se puede realizar a través de intermediarios, en una bolsa de valores o fuera de ella, y en otros casos solo entre las partes interesadas. Los principales participantes en el mercado de valores son: emisores de valores, ofrecen valores para su venta en el mercado. Demandantes de valores, personas o instituciones que desean obtener ganancias mediante la adquisición de instrumentos de inversión. Intermediarios de valores, se encuentran en esta categoría los corredores de bolsa, los agentes de valores, y la banca, los que cuentan con la colaboración de una serie de entidades como las bolsas de valores, las empresas de depósito de valores, y los sistemas de liquidación y compensación de valores. Conocidas todas estas como sociedades de apoyo a la intermediación. Reguladores y fiscalizadores, supervisan que las actividades y participantes del mercado de valores operen dentro del marco legal y demás normativa reglamentaria que les sea aplicable. Entidades de apoyo a la información, contribuyen con la fiscalización mediante la revisión y evaluación de la información financiera de las sociedades, constituyéndose como empresas de auditoría interna o como clasificadoras de riesgo. Mercado de productos, mercado bursátil en el que se transan productos agropecuarios, facturas y otros instrumentos relacionados. Por otra parte, el mercado de valores opera de la siguiente forma. Las entidades que desean que sus valores se ofrezcan en el mercado, solicitan su inscripción a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF. Los valores y los emisores quedan inscritos en los registros públicos de la CMF. Las entidades emiten los valores que se colocarán y transarán en el mercado. Los inversionistas, dado su perfil de riesgo, pueden solicitar la asesoría y o apoyo de intermediarios para escoger los valores que adquirirán o recurrirán al mercado extrabursátil. Los intermediarios adquieren los valores en nombre del inversionista, normalmente en una bolsa de valores, lugar donde los intermediarios calzan las órdenes de compra con las de venta. Los títulos o certificados de propiedad quedan en poder del inversionista, o del corredor, según el inversionista decida. De quedar en poder del corredor, estos serán custodiados en el Depósito Central de Valores, Depósito de Valores S.A. Asimismo, los inversionistas pueden llevar estos títulos o certificados al mercado para su venta a otros inversionistas. 1.1 Ámbito de aplicación de la ley, fiscalización y definiciones. El propósito de la ley número 18.045 es el de regular las actividades del mercado de valores, a objeto de mantener mercados equitativos, ordenados y transparentes, como una forma de resguardar la fe pública comprometida en su funcionamiento, tanto para los inversionistas, como para los demás partícipes del mercado. La ley número 18.045 cubre la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios, los que comprenden las bolsas de valores, los corredores de bolsa y los agentes de valores, las sociedades anónimas abiertas, los emisores e instrumentos de oferta pública y los mercados secundarios de dichos valores dentro y fuera de las bolsas. La ley aplica a todas aquellas transacciones de valores que tengan su origen en ofertas públicas de los mismos o que se efectúen con intermediación de corredores o agentes de valores. Para los efectos de la citada ley, se entenderá por valores cualesquiera títulos transferibles incluyendo acciones, opciones a la compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondo mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito o inversión, pero no aplica para los valores emitidos o garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile. Oferta pública de valores, la dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, con excepción de las detalladas en NSG 336 de la CMF. Asimismo,
La CMF en NSG 452 exime ciertas ofertas públicas del cumplimiento de alguno de los requisitos de esta ley. Por otra parte, la ley señala que los emisores que estén en liquidación no podrán hacer oferta pública de valores, excepto si se tratare de sus propias acciones. Fiscalización. Como ente fiscalizador de esta ley, se encuentra la Comisión para el Mercado Financiero, cuyo propósito es revisar que los participantes del mercado de valores cumplan a cabalidad lo exigido por esta ley. Definiciones. Los principales conceptos utilizados en el mercado de valores, conforme a la Ley 18.045 en su artículo 4 bis, son a mercado secundario formal, aquel en que los compradores y vendedores están simultáneamente y públicamente participando en forma directa o a través de un agente de valores o corredor de bolsa en la determinación de los precios de los títulos que se transan en él, siempre que diariamente se publiquen el volumen y el precio de las transacciones efectuadas y cumpla con los requisitos relativos a número de participantes, reglamentación interna y aquellos tendientes a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúan en él, que establezca la CMF mediante norma de carácter general. B. Instrumentos únicos. Aquellos emitidos individualmente y que por su naturaleza no son susceptibles de conformar una serie. C. Instrumentos seriados. El conjunto de instrumentos que guardan relación entre sí por corresponder a una misma emisión y que poseen idénticas características en cuanto a su fecha de vencimiento, tasa de interés, tipo de amortización, condiciones de rescate, garantías, preferencias y tipo de reajustes. D. Accionista minoritario. Toda persona que por sí sola o en conjunto con otras con las que tenga acuerdo de actuación conjunta, posea menos del 10% de las acciones con derecho a voto de una sociedad, siempre que dicho porcentaje no le permita designar un director. E. Inversionistas institucionales. A los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos autorizados por ley. También tendrán este carácter las entidades que señale la CMF mediante una norma de carácter general, siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas. A. Que el giro principal de las entidades sea la realización de inversiones financieras o en activos financieros, con fondos de terceros. B. Que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u otras características, permita calificar de relevante su participación en el mercado. F. Inversionistas calificados. A los inversionistas institucionales e intermediarios de valores en operaciones de cuenta propia, como también aquellas personas naturales o jurídicas que realicen habitualmente operaciones con valores por montos significativos o bien que por su profesión, actividad o patrimonio quepa presumir que poseen un conocimiento acabado del funcionamiento del mercado de valores. La CMF, mediante norma de carácter general, fijará las condiciones y parámetros que determinen que estas personas califican como inversionistas de esta clase. G. Valores de presencia bursátil. Aquellos que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos por la CMF a través de una norma de carácter general, los que deberán responder a condiciones que, de acuerdo a la CMF, sean indicativas de la liquidez de los valores o de la profundidad de los mercados en que se negocien los valores en cuestión, a efectos de propiciar una correcta formación de precios. 1.2. Del mercado secundario. Como vimos anteriormente, los mercados de valores se encargan de gestionar y negociar distintos tipos de activos financieros de oferta pública. Hay dos tipos de mercados de valores, mercados primarios y mercados secundarios. Mercado primario es el mercado en el que se emiten y venden por primera vez los activos financieros. Una vez colocados, se pueden transar en el mercado secundario. Estos títulos son emitidos, por ejemplo, por el Estado, el Banco Central de Chile, bancos e instituciones financieras, fondos mutuos, sociedades anónimas y otros emisores de deuda. En este mercado, la colocación de acciones u otros títulos puede realizarse de forma directa o indirecta. Se entiende que es de forma directa cuando se realiza mediante subasta o negociación sin intermediarios. Por el contrario, es de forma indirecta cuando la colocación es con intervención de agentes financieros como intermediarios. La emisión los títulos de las empresas por primera vez se denomina oferta pública inicial. Una vez que estos valores han sido colocados, ya se pueden transar en el mercado secundario. Mercado secundario es el mercado en el que se transan activos financieros ya emitidos y colocados en el mercado, es decir, instrumentos que fueron transados con anterioridad al menos una vez. Los instrumentos transados comúnmente son las acciones, instrumentos de renta fija, de intermediación financiera, etc. El mercado secundario de valores estará organizado como sigue, conforme lo establece la Ley 18.045 en su artículo 23. A. Todas las acciones que de conformidad la Ley 18.045 deban inscribirse en el registro de valores deben también registrarse en una bolsa de valores, la que no podrá rechazar dicha inscripción, en la medida que se ajusten a las normas establecidas por dichas bolsas de valores. B.
Las acciones de sociedades no inscritas en el registro de valores no podrán ser cotizadas ni transadas diariamente en bolsa. Asimismo, los agentes de valores no podrán participar en la intermediación de estos valores y los corredores de bolsa solo podrán hacerlo en pública subasta. 2 veces en el mes, en las épocas que determine el reglamento de la bolsa respectiva, se efectuará una rueda especial para la subasta de acciones no inscritas, en la que se anunciará públicamente esta circunstancia. C. Las acciones inscritas en el registro de valores solo podrán ser intermediadas por los corredores de bolsa. Estas transacciones deberán efectuarse en la rueda de la bolsa de la que ellos sean miembros. Los bancos y sociedades financieras que de acuerdo con sus facultades reciban órdenes de sus clientes para comprar o vender este tipo de acciones deberán ejecutar dichas órdenes a través de un corredor de bolsa. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los corredores de bolsa y los agentes de valores que participen en una oferta pública de acciones de una nueva emisión podrán, por un periodo de 180 días a contar de la fecha del registro en CMF de dicha emisión, efectuar fuera de bolsa las transacciones necesarias para llevar adelante la oferta. Previo registro en la CMF, podrá utilizarse el sistema establecido en el párrafo anterior y por igual lapso, para la colocación mediante oferta pública de una cantidad de acciones igual o superior al 10% del capital suscrito de una sociedad anónima abierta, sea que aquellas pertenezcan a una o varias personas. Otros valores distintos de las acciones, que estén inscritos en el registro, podrán ser intermediados por cualquier corredor de bolsa o agente de valores registrado en la CMF, o por los bancos y sociedades financieras, de acuerdo a sus facultades legales. D. La intermediación de valores emitidos o garantizados por el Estado, por instituciones públicas y por el Banco Central y los emitidos por bancos e instituciones financieras se sujetará a las normas establecidas en las letras precedentes. 1.3 de los corredores de bolsas y de los agentes de valores. Como vimos anteriormente, dentro de los participantes del mercado de valores se encuentran los intermediarios de valores. Al respecto, la Ley 18.045 contempla los siguientes conceptos: intermediarios de valores. El artículo 24 de la ley señala lo siguiente: son intermediarios de valores las personas naturales o jurídicas que se dedican a las operaciones de corretaje de valores. Cumplidas las exigencias técnicas y patrimoniales que establece la ley y las que la CMF determine mediante normas de aplicación general, los intermediarios de valores podrán dedicarse también a la compra o venta de valores por cuenta propia con ánimo de transferir derechos sobre los mismos. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la ley, cada vez que un intermediario opere por cuenta propia, deberá informar esta circunstancia a la o las personas que concurran a la negociación y no podrá adquirir los valores que se le ordenó enajenar ni enajenar de los suyos a quien le ordenó adquirir sin autorización expresa del cliente. Corredores de bolsa. Son los intermediarios de valores que actúan como miembros de una bolsa de valores y pueden intermediar acciones y cualquier otro tipo de valores. También pueden operar fuera de bolsa. Agentes de valores. Intermediarios de valores que operan fuera de las bolsas de valores e intermedian valores distintos de las acciones. Adicionalmente, en su artículo 24 la ley señala que ninguna persona podrá actuar como corredor de bolsa o agente de valores sin que previamente se haya inscrito en los registros que para el efecto llevará la CMF. Al respecto, se reserva el uso de las expresiones corredores de bolsa y agentes de valores u otras semejantes que impliquen la facultad de intermediar en valores, para las personas y entidades autorizadas de conformidad a la Ley 18.045 para desempeñarse como tales. Por otra parte, en el artículo 25 se indica que los bancos y sociedades financieras no estarán obligados a inscribirse en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores para efectuar las funciones de intermediación de acuerdo a las facultades que les confiere la Ley General de Bancos. Sin embargo, quedarán sujetos a todas las otras disposiciones de la Ley 18.045 en lo referente a sus actividades como tales. Inscripción en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores. El artículo 26 indica que, para ser inscritos en el registro, los interesados deberán acreditar, a satisfacción de la CMF, lo siguiente: a. Ser mayor de edad. b. Haber aprobado el cuarto año medio o estudios equivalentes y acreditar los conocimientos suficientes de la intermediación de valores. En caso de agentes de valores, dicha acreditación se efectuará en la forma y periodicidad que establezca la CMF mediante norma de carácter general. En caso de corredores de bolsa, la acreditación se efectuará ante la bolsa respectiva, cumpliendo con las exigencias que establezca la CMF mediante norma de carácter general. Dichas normas deberán considerar la experiencia en la intermediación de valores como un antecedente relevante al momento de evaluar la suficiencia de los conocimientos a que se refiere esta letra. C. Poseer una oficina instalada para desarrollar las actividades de intermediario de valores. D. Mantener permanentemente un patrimonio mínimo de 6.000 unidades de fomento para desempeñar la función de corredor de bolsa o agente de valores. No obstante lo anterior, para efectuar las operaciones por cuenta propia indicadas en la ley, se deberá mantener un patrimonio mínimo de 14.000 unidades de fomento.
Constituir las garantías en la forma y por los montos que se establecen en la ley. F. No haber sido cancelada su inscripción en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores. G. No haber sido condenado ni encontrarse bajo acusación formulada en su contra por delitos establecidos por la ley, que atenten en contra del patrimonio o de la fe pública, o que tengan asignados una pena aflictiva. H. No tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, I. Cualquier otro requisito que la CMF determine por medio de normas de carácter general. En el caso de las personas jurídicas, los requisitos establecidos en las letras A, B, F, G, H, e I deberán acreditarse respecto de sus directores y administradores individualmente considerados. Asimismo, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la letra B, todos los trabajadores que participen directamente en la intermediación de valores. Las especificaciones de dicha acreditación se determinarán tomando en cuenta la especialización y la posición de los examinados en la organización de la persona jurídica. La CMF, por medio de normas de carácter general, establecerá los medios y la forma en que los interesados deberán acreditar las circunstancias enumeradas anteriormente y los antecedentes que con tal fin deberán acompañar a sus solicitudes de inscripción. El artículo 28, por su parte, indica que la CMF deberá pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de la solicitud respectiva. Subsanados los defectos o atendidas las observaciones formuladas en su caso y vencido el plazo, la CMF deberá efectuar la inscripción dentro del tercer día. Condiciones y garantías requeridas a intermediarios. Condiciones. El artículo 29 establece que los corredores de bolsa y agentes de valores deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y otras condiciones de liquidez y solvencia patrimonial que la CMF establezca mediante normas de aplicación general que dictará especialmente en relación a la naturaleza de las operaciones, su cuantía, el tipo de instrumentos que se negocien y la clase de intermediarios a que deben aplicarse. Garantías. El artículo 30 establece que los corredores de bolsa y los agentes de valores deberán constituir una garantía, previa al desempeño de sus cargos, para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediarios de valores, en beneficio de los acreedores presentes o futuros que tengan o llegaren a tener en razón de sus operaciones de corretaje. Dicho artículo establece, además, la garantía será de un monto inicial equivalente a 4.000 unidades de fomento. La CMF podrá exigir mayores garantías en razón del volumen y naturaleza de las operaciones del intermediario, del total de las comisiones ganadas en el año precedente al de la exigencia, de los endeudamientos que afectaren al agente o corredor o de otras circunstancias semejantes. La garantía podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria, póliza de seguros o prendas sobre acciones de sociedades anónimas abiertas u otros valores de oferta pública y se mantendrá reajustada en la misma proporción en que varíe el monto de las unidades de fomento. Con todo, el monto de la garantía que se constituya en prendas sobre acciones de sociedades anónimas abiertas no podrá exceder del 25% del total de la misma. La garantía deberá mantenerse hasta los 6 meses posteriores a la pérdida de la calidad de agente de valores o de corredor de la bolsa o hasta que se resuelvan por sentencia ejecutoriada las acciones judiciales que se hayan entablado en su contra, dentro de dicho plazo, por los acreedores beneficiarios a que se refiere esta disposición. Si estos demandantes no obtuvieren sentencia favorable, serán necesariamente condenados en costas. Por otra parte, el artículo 31 señala que los corredores de bolsa o los agentes de valores deberán designar a una bolsa de valores o a un banco respectivamente, como representantes de los acreedores beneficiarios de la garantía, quienes a este respecto solo desempeñarán las funciones que se señalan en los incisos siguientes, y agrega. Si la garantía consistiera en depósitos de dinero o prendas sobre valores, la entrega del dinero o de los bienes pignorados se hará al representante de los acreedores beneficiarios. En las inscripciones de prenda en su caso, no será necesario individualizar a los acreedores, bastante expresar el nombre de sus representantes, anotándose al margen los reemplazos que se efectuaren. Asimismo, las citaciones y notificaciones que de acuerdo a la ley deban practicarse a los acreedores prendarios, se entenderán cumplidas al hacerse a sus representantes. Si la garantía consistiera en boleta bancaria o póliza de seguros, los representantes de los acreedores beneficiarios serán los tenedores de los documentos justificativos de las mismas. El banco o compañía de seguros otorgante deberá pagar el valor exigido por tales representantes a su simple requerimiento y hasta su monto garantizado. No obstante, lo dispuesto en el inciso precedente y sin que sea necesario acreditarlo a las entidades otorgantes, los representantes de los acreedores beneficiarios de boletas de garantía o de pólizas de seguros para hacerlas efectivas deberán haber sido notificados judicialmente del hecho de haberse interpuesto demanda en contra del intermediario de valores caucionado. Los dineros provenientes de la realización de la boleta bancaria o de la póliza de seguros quedarán en prenda de pleno derecho en sustitución de esas garantías,
manteniéndose en depósitos reajustables por los representantes hasta que termine la obligación de garantía. Registros e información requerida a intermediarios. El artículo 32 establece que los corredores de bolsa y los agentes de valores estarán obligados, de acuerdo a las normas de carácter general que imparta la CMF, y sin perjuicio de sus otras atribuciones a llevar los libros y registro que prescribe la ley y los que determine la CMF, los que deberán ser preparados conforme a sus instrucciones. B. Proporcionar a la CMF, en forma periódica, información sobre las operaciones que realicen. C. Enviar a la CMF los estados financieros que éste solicite en la forma y periodicidad que determine, la cual podrá exigirles que ellos sean objeto de auditoría por auditores independientes. D. Informar a la CMF, con a lo menos un mes de anticipación, de la apertura o cierre de nuevas oficinas y sucursales. E. Proporcionar los demás antecedentes que a juicio de la CMF sean necesarios para mantener actualizada la información del registro. Transacciones de valores. El artículo 33 señala que las transacciones de valores en que participen corredores de bolsa o agentes de valores deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en la ley, a los que determine la CMF por instrucciones de general aplicación, y en su caso, conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos internos de las bolsas de valores o de las asociaciones de agentes de valores de que sean miembros. Sin perjuicio de ello, los corredores de bolsa y agentes de valores deberán, además, definir, hacer pública y mantener debidamente actualizadas, normas que rijan los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que les serán aplicables en el manejo de la información que obtuvieren de las decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de sus clientes, así como de cualquier estudio, análisis u otro antecedente que pueda incidir en la oferta o demanda de valores en cuya transacción participen. Estas normas y sus modificaciones deberán ajustarse a los requisitos mínimos que fije la CMF mediante norma de carácter general. Este artículo establece también que toda orden para efectuar una operación de bolsa se entenderá respecto del comitente, efectuada sobre la base de que éste queda sujeto a su política interna y a los reglamentos de la bolsa respectiva, aprobados por la CMF. Los corredores de bolsa y los agentes de valores que actúen en la compraventa de valores quedan personalmente obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos y en caso alguno se les admitirá la excepción de falta de provisión. Estos intermediarios no pueden compensar las sumas que recibieren para comprar valores, ni el precio que se les entregare de los vendidos por él, con las cantidades que les deba su cliente, comprador o vendedor. Las minutas que entregaren a sus clientes y las que se dieren recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba contra el corredor de bolsa o agente de valores que la suscribe. Asimismo, el artículo 34 señala que los corredores de bolsa y los agentes de valores serán responsables de la identidad y capacidad legal de las personas que contrataren por su intermedio, de la autenticidad e integridad de los valores que negocien, de la inscripción de su último titular en los registros del emisor cuando esto sea necesario y de la autenticidad del último endoso, cuando proceda. Asociaciones de agentes de valores. El artículo 35 se refiere a esta materia. Al respecto indica que los agentes de valores podrán formar asociaciones con el objeto de facilitar el desarrollo de sus operaciones de intermediación y de asegurar el cumplimiento por parte de sus miembros de las disposiciones de la Ley 18.045 y sus normas complementarias. Para este efecto, solo podrán hacerlo mediante la constitución de corporaciones de derecho privado. Esta norma también señala que estas corporaciones deberán constituirse y funcionar con a lo menos 15 miembros, tendrán como objeto exclusivo el señalado en el inciso precedente y para la aprobación de su existencia y de sus estatutos, de la modificación de estos, de su disolución o de la cancelación de su personalidad jurídica, bastará la pertinente resolución de la CMF no siendo necesaria la intervención, decisión o informe de ninguna otra autoridad administrativa. Las corporaciones de agentes de valores quedarán sujetas a la fiscalización de la CMF, con las facultades que les son propias y con las demás que a otras autoridades se otorgan respecto de las corporaciones comunes de derecho privado. Las normas que estas corporaciones adopten respecto a la actuación de sus miembros en el mercado de valores deberán ser similares, en lo pertinente, a aquellas de las bolsas de valores y deberán ser aprobadas por la CMF. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la CMF para impartir a estas corporaciones y a sus agentes las instrucciones y normas que estime necesarias para el cumplimiento de dicha ley. Las infracciones a las normas y reglamentos de las asociaciones por parte de sus miembros serán sancionadas en la misma forma que la ley y sus normas complementarias disponen respecto de las infracciones a las normas y reglamentos de las bolsas de valores. Cancelación o suspensión de inscripciones. El artículo 36 se refiere a este tema indicando que la inscripción de un corredor de bolsa o de un agente de valores podrá ser cancelada o suspendida hasta por el plazo máximo de un año, cuando la CMF mediante resolución fundada y previa audiencia del afectado así lo determine. En todo caso,
La referida cancelación o suspensión solo procederá por haber incurrido el corredor o agente en algunas de las siguientes causales. A dejar de cumplir con todos los requisitos necesarios para la inscripción. La CMF, en casos calificados, podrá otorgar al interesado un plazo para subsanar la situación, el que en ningún caso podrá exceder de 120 días. B. Incurrir en graves violaciones a las obligaciones que le impone la ley, sus normas complementarias u otras disposiciones que los rijan. C. Tomar parte en forma culpable o dolosa en transacciones no compatibles con las sanas prácticas de los mercados de valores. D. Dejar de desempeñar la función de corredor o agente activo por más de un año. E. Participar en ofertas públicas de valores o en transacciones de valores que de conformidad a la Ley 18.045 deben inscribirse y mantener vigente su inscripción en el registro de valores sin que hayan cumplido dichas formalidades, o respecto de las cuales se haya suspendido la cotización. F. Dejar de cumplir, por razones que le son imputables, obligaciones originadas en transacciones de valores en que ha tomado parte. 1.4 de las bolsas de valores. El artículo 38 indica que las bolsas de valores son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros la implementación necesaria para que puedan realizar eficazmente, en el lugar que les proporcione, las transacciones de valores mediante mecanismos continuos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan en conformidad a la ley. Por otra parte, el artículo 39 señala que las bolsas de valores deberán reglamentar su actividad bursátil y la de los corredores de bolsa, vigilando su estricto cumplimiento de manera de asegurar la existencia de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la CMF para impartir a las bolsas y a sus corredores las instrucciones y normas que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo anterior. Fiscalización. De acuerdo a lo señalado en el artículo 40, las bolsas de valores se regirán, en lo que no fuere contrario a lo dispuesto en la Ley 18.045 para ellas, por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y quedarán sometidas a la fiscalización de la CMF. En especial, las bolsas de valores estarán sujetas a las siguientes modalidades. 1. Deben incluir en su nombre la expresión bolsa de valores. 2. Tiene por exclusivo objeto el precisado la definición previa, pudiendo efectuar además las actividades que la CMF les autorice o exija de acuerdo a sus facultades. 3. Su duración es indefinida. 4. Deben constituirse y mantener un capital pagado mínimo equivalente a 30.000 unidades de fomento dividido en acciones sin valor nominal y funcionar con un número de a lo menos 10 corredores de bolsa. Si durante la vigencia de la sociedad el número de sus corredores o el monto de su patrimonio neto se redujeren a cifras inferiores a las establecidas en el inciso precedente, la bolsa dispondrá de un plazo de 3 meses para subsanar los déficits producidos. Vencido este plazo sin que así haya ocurrido, podrá serle revocada su autorización de existencia por la CMF, a menos que este organismo le autorice la reducción de su capital social o del número de sus corredores. 5. Ningún corredor, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, podrá poseer, directa o indirectamente, más del 10% de la propiedad de una bolsa de valores. Las acciones de las bolsas de valores se podrán transar en el mismo centro bursátil emisor o en otros. Un corredor podrá ejercer su actividad en más de una bolsa, ya sea en calidad de accionista o celebrando un contrato para operar en ella. 6. Toda persona aceptada como corredor de una bolsa, en la cual se requiera adquirir una acción para operar, lo podrá hacer mediante transacciones privadas o a través del mecanismo de hacer una oferta firme por un periodo de hasta 60 días y por un valor no inferior al mayor valor entre el promedio de precio de transacciones en bolsa de acciones del último año y el valor del libro actualizado a la fecha de la oferta. Si ese periodo no hubiere tenido oferta de venta, podrá requerir de la bolsa la emisión de una acción de pago al valor más alto de los previamente indicados. 7. Las acciones tendrán igual valor y no podrá establecerse series de acciones ni series privilegiadas. Sin embargo, podrán establecerse series de acciones que tengan como único y exclusivo privilegio para sus titulares el efectuar operaciones especiales de corretaje de valores específicas y determinadas. Los titulares de estas acciones privilegiadas, para que puedan realizar dichas operaciones, deberán cumplir con todos los requisitos para ser corredores de bolsa. Las acciones de única serie o series privilegiadas que se emitan no tendrán derecho a la opción que prescribe el artículo 25 de la Ley número 18.046. 8. El directorio estará compuesto, a lo menos, por 5 miembros que podrán ser o no accionistas, pudiendo ser reelegidos. 9. Anualmente las bolsas de valores distribuirán como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, el porcentaje de las utilidades líquidas del ejercicio que libremente determine la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad. 10. Disuelta una bolsa de valores por cualquier causa, su liquidación será efectuada por el presidente de la CMF, quien podrá delegar esta función en uno de los funcionarios del organismo a su cargo.
Sin perjuicio de lo anterior, el presidente de la CMF podrá facultar a la bolsa respectiva para que practique su liquidación. 11. Al liquidarse una bolsa de valores, una vez absorbidas las pérdidas y pagado el pasivo social, el patrimonio neto resultante se distribuirá entre los dueños de las acciones. 12. Las demás que contemplen los estatutos y reglamentos internos aprobados por la CMF. Para establecer una bolsa de valores, se requerirá la autorización previa de la CMF. Operaciones de las bolsas de valores. El artículo 42 establece que toda bolsa de valores, para operar, deberá acreditar, a satisfacción de la CMF que, a. se encuentra organizada y tiene la capacidad necesaria para realizar las funciones de una bolsa de valores de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 18.045, b. ha adoptado la reglamentación interna exigida por dicha ley, c. tiene la capacidad necesaria para cumplir y hacer cumplir a sus miembros las disposiciones de la ley, sus normas complementarias y sus estatutos y demás normas internas, d. cuenta con los medios necesarios y con los procedimientos adecuados tendientes a asegurar un mercado unificado que permita a los inversionistas la mejor ejecución de sus órdenes, y e. lleva los libros y registros y mantiene toda otra información requerida por la CMF, los que deberán estar a disposición de la CMF para su examen y verificación. Para desarrollar su objeto, de acuerdo a lo señalado por el artículo 43, las bolsas de valores, a lo menos, deberán a establecer instalaciones y sistemas que permitan el encuentro ordenado de las ofertas de compra y venta de valores y la ejecución de las transacciones correspondientes. B. Proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores cotizados y transados en la bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles. C. Velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más elevados principios de ética comercial y de todas las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables. D. Informar y certificar las cotizaciones y transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia información sobre dichas cotizaciones y transacciones, incluyendo las que se efectúen sobre valores transados en más de una bolsa. Y e. Realizar las demás actividades que les autorice la CMF, o que ésta, de acuerdo a sus facultades, pueda exigirles. Normativa de las bolsas de valores. El artículo 44 se refiere a la normativa de las bolsas de valores y señala al respecto que en la reglamentación de sus propias actividades y las de sus miembros, las bolsas de valores deberán contemplar normas sobre las materias que a continuación se indican. A. Normas que establezcan los derechos y obligaciones de los corredores de bolsa en relación a las operaciones que realizan, y en especial, 1. que establezcan cuándo, en los casos que no exista una norma legal al respecto, los corredores de bolsa deben llevar las órdenes que reciban directamente a la rueda, de modo de garantizar la reunión en un mercado activo y de continua subasta, de todos los intereses de compra y de venta a fin de que todas las transacciones se efectúen en un mercado abierto y el inversionista pueda obtener la más conveniente ejecución de sus órdenes. 2. Que establezcan la prioridad, paridad y precedencia de las órdenes, de modo de garantizar mercados justos y ordenados, y un adecuado cumplimiento de todas las órdenes recibidas. 3. Que establezcan en qué casos los corredores de bolsa pueden negociar por su propia cuenta, de modo de asegurar que la bolsa funcione como un mercado abierto e informado en beneficio de los inversionistas en general. 4. Que establezcan procedimientos de canje y transferencia de las transacciones en forma rápida y ordenada, tanto de los volúmenes operacionales actuales como de los futuros previsibles. 5. Que establezcan las obligaciones de los corredores con sus clientes, incluyendo aquellas derivadas de las recomendaciones de inversión que hagan estos. Y 6. Que establezcan la organización administrativa interna de sus miembros necesaria para asegurar los fines de la presente ley. B. Normas tendientes a promover principios justos y equitativos en las transacciones de bolsa, y a proteger a los inversionistas de fraudes y otras prácticas ilegítimas. C. Normas y procedimientos justos y uniformes por los cuales los miembros de una bolsa de valores y los socios y empleados de estos puedan ser sancionados, suspendidos o expulsados de ella en caso que hayan incurrido en infracción a la presente ley y sus normas complementarias o de los estatutos o normas internas de la misma. D. Normas estableciendo que deberán llevar un sistema de registro de los reclamos interpuestos en contra de los corredores y de las medidas tomadas y sanciones aplicadas por la bolsa en contra de sus miembros, cuando procediere. E. Normas estableciendo requisitos generales y uniformes para la inscripción y transacción de valores en la bolsa, y para la suspensión, cancelación y retiro de los mismos. F. Normas que establezcan con claridad los derechos y obligaciones de los emisores de valores registrados o transados en la bolsa, en particular, en lo relativo a las informaciones que deberán proporcionar al mercado respecto de su situación jurídica, económica y financiera, y demás hechos que puedan ser relevantes en la transacción de sus valores. G.
Normas que regulen los sistemas de transacción de valores, con el objeto de que pueda determinarse en forma cierta si las transacciones efectuadas por los corredores de bolsa corresponden a operaciones por cuenta propia o por cuenta de terceros. Esta información será pública. Asimismo, se establecerán por la bolsa que corresponda, sistemas similares respecto de las operaciones o transacciones que se realicen por corredores por cuenta de la administradora o por los fondos que éstas administran. El corredor de bolsa y la bolsa respectiva deberán guardar reservas sobre el origen y el titular de la orden respectiva. H. Normas que aseguren un tratamiento justo y no arbitrario para todos los corredores que operen en ellas. Y normas que establezcan las estructuras tarifarias de interconexión u otras condiciones aplicables a sus participantes o a terceras bolsas. Dicho artículo señala también que todas las normas internas que adopten las bolsas en relación a sus operaciones como tales, deberán ser previamente aprobadas por la CMF, la que estará facultada para rechazarlas, modificarlas o suprimirlas, mediante resolución fundada. Sistemas de comunicación e información. El artículo 44 bis indica que las bolsas de valores deberán establecer entre sí sistemas expeditos de comunicación e información en tiempo real respecto de las transacciones de valores que se realicen en cada una de ellas, sin que puedan comercializar o reproducir estas informaciones, salvo autorización expresa de la bolsa que las origina. Las bolsas de valores deberán establecer mecanismos de interconexión en tiempo real, con calce vinculante y automático entre distintas bolsas de valores, de manera que permitan la mejor ejecución de las órdenes de los inversionistas, incluyendo aquellas que provengan de terceras bolsas. La CMF establecerá las condiciones de los sistemas que al efecto se deban implementar. Participantes y directorio de las bolsas de valores. El artículo 45 establece que solo podrán optar al cargo de corredor en una bolsa de valores los agentes de valores con inscripción vigente en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores que lleva la CMF. Asimismo, este artículo señala que una bolsa de valores podrá rechazar, con el acuerdo de a lo menos 2/3 de sus directores, a las personas que opten al cargo de corredor de dicha bolsa, en la medida que ellas, y sus socios cuando se trate de personas jurídicas, no cumplan los requisitos de solvencia, idoneidad, y demás exigencias que la respectiva bolsa establezca en sus estatutos o reglamentos. La bolsa, al establecer y verificar el cumplimiento de dichos requisitos y exigencias, no podrá restringir o entorpecer la libre competencia. En caso de rechazo, los fundamentos del mismo deberán constar en el acta respectiva. El interesado, una vez aceptado por la bolsa respectiva, será inscrito como corredor de bolsa en el indicado registro por la CMF, luego de acreditarle, a su satisfacción, que ha cumplido con todos los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios pertinentes y solo podrá ejercer sus funciones como tal desde la fecha de su inscripción. Por otra parte, para ser director de una bolsa de valores, el artículo 46 establece los siguientes requisitos como mínimo. A. Ser mayor de edad. B. Haber aprobado el cuarto año medio o estudios equivalentes y tener una experiencia laboral de a lo menos 3 años en actividades del mercado de valores. No será necesario acreditar tal experiencia a los profesionales universitarios de carreras de 10 semestres a lo menos. C. No haber sido sancionado por la CMF con la medida de suspensión o de cancelación de su inscripción en el registro de corredores y agentes de valores o en cualquiera de los otros registros que lleva este organismo. D. No haber sido condenado por los delitos establecidos en la Ley 18.045, por delito económico a que se refiere el Decreto Ley número 280, de 1974 y, en general, por delitos que merezcan pena aflictiva, y no tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación o de reorganización. En caso de duda respecto del cumplimiento de cualquiera de los requisitos o exigencias señaladas anteriormente, resolverá la CMF administrativamente y sin ulterior recurso. Otras consideraciones legales. La Ley 18.045 contempla además las siguientes disposiciones. Artículo 47. El documento emitido por el corredor de bolsa o por su oficina que acredite la liquidación de una operación efectuada entre este y otros corredores o sus clientes, tendrá mérito ejecutivo. Artículo 48. Para que una bolsa de valores pueda suspender las transacciones de un valor por más de 5 días, requerirá de la autorización previa de la CMF. Artículo 49. Las bolsas de valores deberán sancionar a sus miembros con expulsión en los siguientes casos. A. Si habiendo sido suspendidos por 3 veces incurren nuevamente en causal de suspensión. B. Si estos realizan actividades que constituyen violaciones a las disposiciones contenidas en los artículos 52 y 53 de la Ley 18.045. C. En cualquier otro caso en que las normas internas de una bolsa de valores establezcan la expulsión de sus miembros como sanción. Artículo 50. Las personas que no sean admitidas como corredores de bolsa o que hayan sido suspendidas, expulsadas o sujetas a cualquier otra sanción, como, asimismo,
los emisores a quienes se deniegue la inscripción de sus valores en bolsa podrán recurrir a la CMF dentro de los 15 días de notificados de la respectiva resolución, la que resolverá previa audiencia de la bolsa respectiva. Igual derecho les asistirá cuando la Bolsa de Valores no se pronuncie sobre sus solicitudes en los plazos que establezcan sus normas internas. Artículo 51. Si una bolsa de valores deja de cumplir con uno o más de los requisitos u obligaciones que la ley y sus normas complementarias le imponen, la CMF podrá limitar sus actividades a aquellas que no se vean afectadas por la falta de cumplimiento o suspender o cancelar su autorización para operar. 1.5. De las actividades prohibidas, la Ley 18.045 especifica las siguientes actividades como prohibidas. Artículo 52. Es contrario a la ley la manipulación de precios, entendiendo por tal aquella acción que se efectúa con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios. Sin perjuicio de lo anterior, podrán efectuarse actuaciones que, cumpliendo con los requisitos que establezca la CMF, tengan por objeto fomentar la liquidez y profundidad del mercado. Artículo 53. Es contrario a la ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas. Ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por la ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. 1.6 de la responsabilidad. La Ley 18.045 establece las siguientes responsabilidades. El artículo 55 señala que la persona que infrinja las disposiciones contenidas en la ley, sus normas complementarias o las normas que imparta la CMF ocasionando daño a otro, está obligada a la indemnización de los perjuicios. Lo anterior no obsta a las sanciones administrativas o penales que asimismo pudiere corresponderle. Adicionalmente, este artículo indica que por las personas jurídicas responderán, además, civil, administrativa y penalmente sus administradores o representantes legales a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción. Los directores, liquidadores, administradores, gerentes y auditores de emisores de valores de oferta pública que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que rigen su organización institucional responderán solidariamente de los perjuicios que causaren. Cuando dos o más oferentes de una misma oferta pública de adquisición de acciones infringieren el título 25 de la Ley 18.045, responderán solidariamente de los perjuicios que causaren. Por otra parte, el artículo 56 establece que los directores, liquidadores o el gerente de una bolsa de valores que no ejerza sus deberes de fiscalización conforme a sus estatutos, reglamentos internos y demás normas que las rijan, sea respecto del mercado que opera en dicha bolsa o de las personas que en él intervienen, quedarán afectos a las sanciones administrativas que aplique la CMF, en conformidad a la ley. Si de esta omisión resultare daño a cualquiera persona, serán obligados a la indemnización de perjuicios respondiendo hasta de la culpa leve a menos que probaren haber actuado diligentemente. El artículo 57 señala a su vez que en virtud de la cancelación de la inscripción en el registro de valores, los tenedores de valores cuya inscripción hubiere sido cancelada tendrán derecho al cobro, en contra del emisor, de los perjuicios que la cancelación de la inscripción les hubiere ocasionado. Igual derecho de indemnización gozarán en contra de los administradores, gerentes o intermediarios, salvo que constare que dichos administradores o gerentes se opusieron o demostraron su diligencia en evitar que tales hechos ocurrieran, y respecto de los intermediarios, el desconocimiento de los hechos que motivaron la cancelación. 1.7 de las sanciones. El artículo 58 se refiere a las sanciones, y señala al respecto, la CMF aplicará a los infractores de la Ley 18.045, de sus normas complementarias, de los estatutos y reglamentos internos que los rigen y de las resoluciones que dicte conforme a sus facultades, las sanciones y apremios establecidos en su ley orgánica y las administrativas que se establecen en esta ley. Adicionalmente señala que con el fin de obtener los antecedentes e informaciones necesarias para el cumplimiento de sus labores de fiscalización y para clausurar las oficinas de los infractores en los casos que sea necesario, la CMF podrá solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y de cerrajamiento. Por otra parte, este artículo indica que cuando en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de la CMF tomen conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos señalados en los artículos 59 y 60 de la Ley 18.045, salvo lo referente a la conducta ministerial de sus subalternos, el plazo de 24 horas a que se refiere el artículo 176 del Código Procesal Penal, solo se contará desde que la CMF haya efectuado la investigación correspondiente que le permita confirmar la existencia de tales hechos y de sus circunstancias, todo sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudiera aplicar por esas mismas situaciones. El artículo 59 de la Ley 18.045 indica que sufrirán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. A.
a los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la CMF, a una bolsa de valores o al público en general, para los efectos de lo dispuesto en dicha ley. B. Los administradores y apoderados de una bolsa de valores que den certificaciones falsas sobre las operaciones que se realicen en ella. C. Los corredores de bolsa y agentes de valores que den certificaciones falsas sobre las operaciones en que hubieren intervenido. D. Los socios de empresas de auditoría externa que maliciosamente emitan un dictamen o entreguen antecedentes falsos sobre la situación financiera u otras materias sobre las cuales hubiere manifestado su opinión, certificación, dictamen o informe, respecto de una entidad sujeta a la fiscalización de la Comisión. Sufrirán la misma pena quienes presten servicios en una empresa de auditoría externa y alteren, oculten o destruyan información de una entidad auditada, con el objeto de lograr un dictamen falso acerca de su situación financiera, en las personas que infrinjan las prohibiciones consignadas en los artículos 52, 53. Inciso primero del artículo 85 y letras A, D, E y H del artículo 162 de la ley. F. Los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores de oferta pública, cuando efectuaren declaraciones maliciosamente falsas en la respectiva escritura de emisión de valores de oferta pública, en el prospecto de inscripción, en los antecedentes acompañados a la solicitud de inscripción, en las informaciones que deban proporcionar a la CMFS de valores y seguros o de bancos e instituciones financieras en su caso, o a los tenedores de valores de oferta pública o en las noticias, o propaganda divulgada por ellos al mercado. G. Los socios, administradores, y en general, cualquier persona que, en razón de su cargo o posición en las sociedades clasificadoras, se concertare con otra persona para otorgar una clasificación que no corresponda al riesgo de los títulos que clasifique. H. Los directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública, de una bolsa de valores o de un intermediario de valores, que entregaren antecedentes o efectuaren declaraciones maliciosamente falsas al directorio o a los órganos de la administración de las entidades por ellos administradas, o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo de la misma, en su caso. Por otra parte, la ley señala en su artículo 60 que sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, a los que hicieren oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos de inscripción en el registro de valores que exige esta ley o lo hicieren respecto de valores cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada. B. Los que actuaren directamente o en forma encubierta como corredores de bolsa, agentes de valores, empresas de auditoría externa o clasificadores de riesgo, sin estar inscritos en los registros que exige esta ley o cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada, y los que a sabiendas les facilitaren los medios para hacerlo. C. Los que sin estar legalmente autorizados utilicen las expresiones reservadas a que se refieren los artículos 37 y 71. D. Los socios, administradores, y en general cualquier persona que, en razón de su cargo o posición en las sociedades clasificadoras o en empresas de auditoría externa, tenga acceso a información reservada de los emisores clasificados y revele el contenido de dicha información a terceros. En las personas a que se refiere el artículo 166 que, al efectuar transacciones u operaciones de valores de oferta pública, de cualquier naturaleza en el mercado de valores o en negociaciones privadas, para sí o para terceros, directa o indirectamente, usaren deliberadamente información privilegiada. F. Los que defraudaren a otros adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley. G. El que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto, por sí o por intermedio de otras personas, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, mediante cualquier tipo de operaciones o transacciones con valores de oferta pública. H. El que revele información privilegiada, con objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, en operaciones o transacciones con valores de oferta pública, y los que indebidamente utilizaren en beneficio propio o de terceros valores entregados en custodia por el titular o el producto de los mismos, y J. El que deliberadamente elimine, altere, modifique, oculte o destruya registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello la fiscalización de la CMF. Finalmente, este artículo establece los criterios para determinar las penas respecto a alguno de estos delitos. Adicionalmente, el artículo 61 señala que el que con el objeto de inducir a error en el mercado de valores difunde información falsa o tendenciosa, aun cuando no persiga con ello obtener ventajas o beneficios para sí o terceros, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. También indica que la pena señalada en el párrafo precedente corresponderá a presidio menor en su grado máximo, cuando la conducta descrita la realice el que en razón de su cargo, posición, actividad o relación, en la CMF o en una entidad fiscalizada por ella, pudiera poseer o tener acceso a información privilegiada.
En cuanto a los delitos contemplados en los artículos 59, 60 y 61, el artículo 61 bis establece que además de las penas allí previstas, se podrá imponer la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, si el autor ha actuado prevaleciéndose de su condición profesional, o la de inhabilitación especial de 5 a 10 años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la CMF. La ley también indica en su artículo 63 que no podrá hacerse oferta pública de valores por emisores que se encuentren en estado de insolvencia, definiendo para tal efecto esta condición. Igualmente, deberá suspenderse la emisión de valores de oferta pública desde que el emisor cayera en estado de insolvencia. Este artículo señala además que los directores, administradores y ejecutivos principales que sabiendo o debiendo saber el estado de insolvencia en que se encuentran las empresas por ellos administradas, acordaren, decidieren o permitieren que éstas incurran en hechos contrarios al establecido en el párrafo anterior, serán sancionados con el máximo de las penas señaladas en el artículo 467 del Código Penal. Estas penas se aumentarán en un grado si las empresas consumaren su oferta y recibieren efectivamente dinero por los valores que en forma indebida hubieren ofertado públicamente. Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de las responsabilidades civiles y sanciones administrativas que procedieren en conformidad a la ley. 1.8 Disposiciones generales. Publicidad y difusión sobre emisión y colocación de valores. La ley establece en el artículo 65 que la publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrá contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores. También señala que los prospectos y folletos informativos que se utilicen para la difusión y propaganda de una emisión de valores deberán contener la totalidad de la información que la CMF determine y no podrán difundirse si no hubieren sido previamente remitidos al registro de valores. A su vez, establece que la información que se entregue tanto a los inversionistas como al público general, que contenga recomendaciones para adquirir, mantener o enajenar valores de oferta pública, o que implique la definición de precios objetivos, deberá cumplir con los requisitos que, mediante norma determine la CMF, tanto en materia de difusión de conflictos de intereses como en lo relativo a los conocimientos y experiencia profesional de los responsables de dicha información. La CMF estará facultada para dictar las normas de aplicación general que sean conducentes a asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes, y podrá, en caso de contravención al establecido en la ley o en las normas generales que al respecto hubiere dictado, ordenar al infractor o al director responsable del medio de difusión que modifique o suspenda la publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan. Por su parte, el artículo 66 indica que las comisiones que puedan cobrarse por colocación o intermediación de valores serán libres. Otras disposiciones. La ley señala en el artículo 67, que en caso de que un emisor de valores tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, los créditos de los terceros acreedores de la sociedad, cualquiera sea la clase a que pertenezcan, prevalecerán sobre los que posean los socios de la entidad emisora en contra de esta proveniente de una disminución de capital que hubieren acordado y será aplicable lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas respecto de los pagos ya efectuados a estos. Por otra parte, el artículo 68 establece que la CMF llevará un registro público de presidentes, directores, gerentes, ejecutivos principales, administradores y liquidadores de las entidades sujetas a su vigilancia. Para este efecto, será responsabilidad del directorio de dichas entidades entregar a la CMF el listado de personas que integrarán el registro público y dar aviso de cualquier modificación que le afecte dentro del plazo de tercero día hábil de ocurrido el hecho. Las designaciones que consten de dicho registro se considerarán vigentes para todos los efectos judiciales y extrajudiciales concernientes a simples accionistas o terceros de buena fe. Este artículo también indica que se entenderá por ejecutivo principal a cualquier persona natural que tenga la capacidad de determinar los objetivos, planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solo o junto con otros. En el desempeño de las actividades precedentemente señaladas no se atenderá a la calidad, forma o modalidad laboral o contractual bajo la cual el ejecutivo principal esté relacionado a la entidad, ni al título o denominación de su cargo o trabajo. 1.9. De los grupos empresariales, controladores y personas relacionadas. Grupo empresarial. El artículo 96 de la ley se refiere a esta materia, señalando que grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia,
que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a estos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten. Al respecto, este artículo indica que forman parte de un mismo grupo empresarial. A una sociedad y su controlador. B. Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último. Y C. Toda entidad que determine la CMF considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias. 1. Que un porcentaje significativo del activo de la sociedad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en sociedades, acreencias o garantías. 2. Que la sociedad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda. 3. Que la sociedad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras A o B, cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial. Y 4. Que la sociedad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial. Controlador. El artículo 97 indica que es controlador de una sociedad toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones. A. Asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos, en otro tipo de sociedades, o B. Influir decisivamente en la administración de la sociedad. Este artículo también indica que cuando un grupo de personas tiene acuerdo de actuación conjunta para ejercer alguno de los poderes señalados en las letras anteriores, cada una de ellas se denominará miembro del controlador. Por otra parte, en las sociedades en comandita por acciones, se entenderá que es controlador el socio gestor. Acuerdo de actuación conjunta. El artículo 98 lo define como la convención entre dos o más personas que participan simultáneamente en la propiedad de una sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma. Adicionalmente, este artículo establece: se presumirá que existe tal acuerdo entre las siguientes personas, entre representantes y representados, entre una persona y su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, entre entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial, y entre una sociedad y su controlador o cada uno de sus miembros. La CMF podrá calificar si entre dos o más personas existe acuerdo de actuación conjunta considerando, entre otras circunstancias, el número de empresas en cuya propiedad participan simultáneamente, la frecuencia de votación coincidente en la elección de directores o designación de administradores y en los acuerdos de las juntas extraordinarias de accionistas. Si en una sociedad hubiere como socios o accionistas, personas jurídicas extranjeras de cuya propiedad no haya información suficiente, se presumirá que tienen acuerdo de actuación conjunta con el otro socio o accionista, o grupo de ellos con acuerdo de actuación conjunta, que tenga la mayor participación en la propiedad de la sociedad. La ley en su artículo 99 señala que se entenderá que influye decisivamente en la administración o en la gestión de una sociedad toda persona, o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, controla al menos un 25% del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones, con las siguientes excepciones: a. Que exista otra persona, u otro grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que controle, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje igual o mayor. B. Que no controle directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas más del 40% del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones, y que simultáneamente el porcentaje controlado sea inferior a la suma de las participaciones de los demás socios o accionistas con más de un 5% de dicho capital. Para determinar el porcentaje en que participen dichos socios o accionistas, se deberá sumar el que posean por sí solos con el de aquellos con quienes tengan acuerdo de actuación conjunta. C. Cuando así lo determine la CMF en consideración de la distribución y dispersión de la propiedad de la sociedad. Personas relacionadas. El artículo 100 de la ley indica que son relacionadas con una sociedad las siguientes personas: a. A las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad. B. Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley número 18. 046. C. Quienes sean directores, gerentes,
administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos, y de toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones. Este artículo también señala que la CMF podrá establecer mediante norma de carácter general, que es relacionada a una sociedad toda persona natural o jurídica que, por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación, haga presumir que, uno por sí sola, o con otras con quienes tenga acuerdo de actuación conjunta, tiene poder de voto suficiente para influir en la gestión de la sociedad. 2. Sus negocios con la sociedad originan conflictos de interés. 3. Su gestión es influenciada por la sociedad, si se trata de una persona jurídica, o 4. Si por su cargo o posición está en situación de disponer de información de la sociedad y de sus negocios, que no haya sido divulgada públicamente al mercado, y que sea capaz de influir en la cotización de los valores de la sociedad. Adicionalmente establece que no se considerará relacionada a la sociedad una persona por el solo hecho de participar hasta en un 5% del capital o 5% del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones, o si solo es empleado no directivo de esa sociedad. Por su parte, el artículo 101 indica que las entidades fiscalizadas por la CMF proporcionarán a esta y al público información acerca de las operaciones con sus personas relacionadas. La CMF determinará la forma, contenido y periodicidad de la información requerida en el inciso precedente. En relación a los grupos empresariales, controladores y personas relacionadas, el artículo 102 de la ley señala que la CMF impartirá las instrucciones necesarias y tendrá amplias facultades para requerir la información conducente a determinar los vínculos señalados anteriormente, y la necesaria para establecer si una entidad pertenece o no a un grupo empresarial. A su vez, podrá solicitar mayores antecedentes de todas aquellas entidades cuya información sea necesaria para determinar la situación financiera de las sociedades bajo su fiscalización. También indica que toda entidad perteneciente al mismo grupo empresarial de una sociedad fiscalizada por la CMF que efectúe operaciones comerciales significativas con ella, deberá informar a dicha sociedad que ambas tienen un controlador común. Asimismo, para el solo efecto del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 de la Ley 18.045, y 89 de la Ley número 18.046, las entidades fiscalizadas por la CMF podrán requerir de sus accionistas o socios que identifiquen si corresponden a personas relacionadas y qué tipo de relación tienen, y ellos estarán obligados a proporcionar dicha información. 1.10 de la información privilegiada. Definición para los efectos de la Ley 18.045, el artículo 164 establece que se entiende por información privilegiada cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como asimismo, la información reservada a que se refiere el artículo 10 de esta ley. En este sentido, se debe anotar que el artículo 9 de esta misma ley dispone que la inscripción en el registro de valores obliga al emisor a divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna toda información esencial respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de la oferta, entendiendo por ella la que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones sobre inversión. A su vez, el artículo 10 siguiente dispone que, con la aprobación de las 3/4 partes de los directores, se podrá dar el carácter de reservado a ciertos hechos o antecedentes que se refieran a negociaciones aún pendientes que al conocerse puedan perjudicar el interés social. El ya citado artículo 164 indica que también se entenderá por información privilegiada, la que se posee sobre decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de un inversionista institucional en el mercado de valores. Por su parte, el artículo 165 señala que cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas que se presumen poseen información privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas los valores sobre los cuales posea información privilegiada. Este artículo también agrega lo siguiente. Asimismo, se les prohíbe valerse de la información privilegiada para obtener beneficios o evitar pérdidas, mediante cualquier tipo de operación con los valores a que ella se refiera o con instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por esos valores. Igualmente, se abstendrán de comunicar dicha información a terceros o de recomendar la adquisición o enajenación de los valores citados, velando porque esto tampoco ocurra a través de subordinados o terceros de su confianza. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los intermediarios de valores que posean la información privilegiada a que se refiere el párrafo anterior,
podrán hacer operaciones respecto de los valores a que ella se refiere, por cuenta de terceros, no relacionados a ellos siempre que la orden y las condiciones específicas de la operación provengan del cliente, sin asesoría ni recomendación del intermediario, y la operación se ajuste a su norma interna, establecida de conformidad al artículo 33 de la Ley 18.045. Para los efectos de la ley, las transacciones se entenderán realizadas en la fecha en que se efectúe la adquisición o enajenación, con independencia de la fecha en que se registren en el emisor. Personas con acceso a información privilegiada. El artículo 166 de la ley indica que se presume que poseen información privilegiada las siguientes personas: a. Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y liquidadores del emisor o del inversionista institucional, en su caso. b. Las personas indicadas en la letra A, precedente, que se desempeñen en el controlador del emisor o del inversionista institucional, en su caso. c. Las personas controladoras o sus representantes, que realicen operaciones o negociaciones tendientes a la enajenación del control. d. Los directores, gerentes, administradores, apoderados, ejecutivos principales, asesores financieros u operadores de intermediarios de valores, respecto de la información del inciso segundo del artículo 164 de la ley y de aquella relativa a la colocación de valores que les hubiere sido encomendada. También se presume que poseen información privilegiada, en la medida que tuvieron acceso directo al hecho objeto de la información, las siguientes personas: a. Los ejecutivos principales y dependientes de las empresas de auditoría externa del emisor o del inversionista institucional, en su caso. b. Los socios, gerentes administradores y ejecutivos principales y miembros de los consejos de clasificación de las sociedades clasificadoras de riesgo, que clasifiquen valores del emisor o a este último. c. Los dependientes que trabajen bajo la dirección o supervisión directa de los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores del emisor o del inversionista institucional, en su caso. d. Las personas que presten servicios de asesorías permanente o temporal al emisor o inversionista institucional, en su caso, en la medida que la naturaleza de sus servicios les pueda permitir acceso a dicha información. E. Los funcionarios públicos dependientes de las instituciones que fiscalicen a emisores de valores de oferta pública o a fondos autorizados por ley. F. Los cónyuges o convivientes de las personas señaladas en la letra A del inciso primero, así como cualquier persona que habite en su mismo domicilio. Por su parte, el artículo 167 agrega: las personas que, en razón de su cargo o posición, posean, hayan tenido o tengan acceso a información privilegiada, obtenida directamente del emisor o inversionista institucional, en su caso, o a través de las personas indicadas anteriormente, estarán obligadas a dar cumplimiento a las normas relacionadas a la información privilegiada, aunque hayan cesado en la relación o posición respectiva. Intermediarios de valores. El artículo 168 establece que los intermediarios de valores cuyos directores, administradores, apoderados, gerentes, ejecutivos principales u operadores de rueda, participen en la administración de un emisor de valores de oferta pública, mediante su desempeño como directores, administradores, gerentes, ejecutivos principales o liquidadores de este último, o de su matriz o coligante, quedarán obligados a informar a sus clientes de esta situación en la forma que determine la CMF y deberán abstenerse de realizar para sí o para terceros relacionados cualquier operación o transacción de acciones emitidas por dicho emisor. Este artículo también señala que se exime de la prohibición señalada precedentemente a aquellos intermediarios que sean sociedades filiales del emisor de acciones, siempre que ambos tengan exclusivamente en común directores y estos no participen directamente en sus decisiones de intermediación. Adicionalmente, el artículo 169 indica que las actividades de intermediación de valores y las de las personas que dependan de dichos intermediarios, que actúen como operadores de mesas de dinero, realicen asesorías financieras, administración y gestión de inversiones, y en especial, adopten decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para sí o para sus clientes, deberán realizarse en forma separada, independiente y autónoma de cualquier otra actividad de la misma naturaleza, de gestión y otorgamiento de créditos, desarrollada por inversionistas institucionales u otros intermediarios de valores. Los directores, administradores, gerentes, apoderados, ejecutivos principales, asesores financieros, operadores de mesas de dinero u operadores de rueda de un intermediario de valores, no podrán participar en la administración de una administradora de fondos de terceros autorizada por ley. Administración y gestión de inversiones. Asimismo, el artículo 169 también señala que la administración y gestión de inversiones, y en especial, las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para la administradora y los fondos que ésta administre, deberán ser realizados en forma separada, independiente y autónoma de cualquier otra función de la misma naturaleza o de intermediación de valores, asesoría financiera, gestión y otorgamiento de créditos, respecto de otros
Esta limitación no obstará para que las administradoras de fondos, exclusivamente en las actividades propias de su giro, puedan compartir recursos o medios para realizarlas. Auditores externos. El artículo 170 indica que los auditores externos que auditen los estados financieros de inversionistas institucionales o de los intermediarios de valores, deberán pronunciarse acerca de los mecanismos de control interno que aquellos y estos se impongan, para velar por el fiel cumplimiento de las normas de este título y de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 33, como también sobre los sistemas de información y archivo, para registrar el origen, destino y oportunidad de las transacciones que se efectúen con los recursos propios y de terceros que administren o intermedien, en su caso. Transacciones y archivos. Por otra parte, el artículo 170 también señala que la CMF, mediante norma de carácter general, determinará la información que deberán mantener los inversionistas institucionales y los intermediarios de valores para el cumplimiento de las disposiciones de la ley, y los archivos y registros que deberán llevar en relación a las transacciones con recursos propios, las de sus personas relacionadas y las efectuadas con recursos de terceros que administren. La información contenida en esos archivos hará fe en contra de los obligados a llevarlos. Por otra parte, el artículo 171 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, las personas que participen en las decisiones y operaciones de adquisición y enajenación de valores para inversionistas institucionales e intermediarios de valores y aquellas que, en razón de su cargo o posición, tengan acceso a la información respecto de las transacciones de estas entidades, deberán informar a la dirección de su empresa, de toda adquisición o enajenación de valores de oferta pública que ellas hayan realizado, dentro de las 24 horas siguientes a la de la transacción, excluyendo para estos efectos los depósitos a plazo. Este artículo establece además que la empresa deberá informar a la CMF en la forma y oportunidad que ésta determine, acerca de las transacciones realizadas por todas las personas indicadas, cada vez que esas transacciones alcancen un monto equivalente en dinero a 500 unidades de fomento. Sanciones. El artículo 172 señala que toda persona perjudicada por actuaciones que impliquen infracción a las disposiciones relacionadas con la información privilegiada tendrá derecho a demandar indemnización en contra de las personas infractoras. Este artículo también indica lo siguiente. La acción para demandar perjuicios prescribirá en 4 años contado a partir de la fecha en que la información privilegiada haya sido divulgada al mercado y al público inversionista. Las personas que hayan actuado en contravención al establecido deberán entregar a beneficio fiscal, cuando no hubiere otro perjudicado, toda utilidad o beneficio pecuniario que hubieren obtenido a través de transacciones de valores del emisor de que se trate. Aquel que infrinja lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 18.045 será responsable civilmente de los daños ocasionados al cliente respectivo o a los fondos en su caso, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan. 1.11. Valores de oferta pública. Definición, clasificación de riesgo, oferta pública de valores extranjeros en el país, oferta de adquisición de acciones y oferta pública de acciones o valores convertibles en el extranjero y oferta no pública de valores. Oferta pública de valores. El artículo 4 de la Ley número 18.045 define ofertas públicas de valores. Se consideran por tales aquellas dirigidas al público en general o a un grupo específico de este. Esa disposición tiene por objeto delimitar aquellos tipos de ofertas sobre las que regirán las obligaciones de inscripción del valor y emisor. A su vez, de esa inscripción, derivan una serie de obligaciones de difusión de información y restricciones a la intermediación, entre otras regulaciones establecidas por dicha ley. Oferta no pública de valores. Debido a que, por lo amplia de la definición de oferta pública, podrían quedar comprendidas algunas ofertas para las que no resultare pertinente el cumplimiento de todas las disposiciones de esa ley. Ese mismo artículo facultó a la Comisión para el Mercado Financiero para establecer que determinados tipos de ofertas no serán consideradas ofertas públicas y para eximir a ciertas ofertas públicas del cumplimiento de alguno de los requisitos de la ley. En virtud de esas atribuciones, dicha comisión emitió las normas de carácter general número 336 de 2012 y número 345 de 2013. La NCG número 336 establece qué tipo de ofertas de valores no constituirán ofertas públicas, y que, como tales, no deben cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley número 18.045 y Ley número 18.046, entre otras, según corresponda. Así, la norma indica que una oferta será privada cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones. 1. Esté dirigida a un máximo de 50 inversionistas que no tengan la calidad de inversionista calificado. 2. Que sean dirigidas a inversionistas calificados de aquellos señalados en los números del 1 al 6 de la sección 2 de la norma de carácter general número 216 de 2008. 3. Que sean dirigidas a no más de 250 inversionistas calificados de aquellos señalados en los números 7 y 8 de la sección 2 de la norma de carácter general número 216 de 2008, mediante una o varias ofertas sucesivas, en el plazo de 12 meses contado desde la primera de las ofertas.
Para estos efectos, podrán incluirse dentro de los 250 destinatarios, un máximo de 50 inversionistas que no tengan la calidad de inversionista calificado. 4. La oferta verse sobre instrumentos cuyo valor unitario ascienda al menos a 3.000 UF. A su vez, la norma requiere que la oferta para ser considerada como no pública deba cumplir con ciertas obligaciones de información y resguardo, esto es, que quien realice la oferta deba incorporar en todo el material que utilice para la oferta una declaración que señale 1. La fecha de inicio de la oferta y el hecho que ésta se acoge a la NSG número 336, 2. Que los valores ofrecidos no están inscritos ni fiscalizados por la Comisión, 3. Que no existe obligación para que el emisor de los valores divulgue información al mercado, y 4. Que no se podrá hacer oferta pública mientras los valores no estén inscritos en la Comisión. Adicionalmente, la norma señala que es obligación de quienes ofrezcan los valores el verificar la identidad y calidad de inversionista calificado de las personas que participan en la oferta. Finalmente, la norma requiere que la oferta no sea realizada mediante medios masivos de difusión. Para ello define que son medios masivos de difusión, la prensa, radio, televisión e Internet, entre otros de similar naturaleza o alcance, cuando dichos medios sean de acceso público en o desde Chile, sin importar el lugar donde sean producidos o desde donde sean emitidos. No tienen ese carácter. 1. Las cartas, correos electrónicos y otras comunicaciones, físicas o electrónicas, que estén dirigidas exclusivamente a una persona determinada y debidamente individualizada en la misma comunicación y 2. Los llamados telefónicos, reuniones, entrevistas personales y sistemas electrónicos de acceso restringido. Clasificaciones de riesgo de los valores de oferta pública. El artículo 76 de la ley señala que los emisores de valores de oferta pública que emitan títulos representativos de deuda deberán contratar, a su costo, la clasificación continua e ininterrumpida de dichos valores con a lo menos 2 clasificadoras de riesgo diferentes e independientes entre sí. Los emisores de valores de oferta pública que emitan acciones o cuotas de fondos de inversión podrán someter voluntariamente a clasificación tales valores. Señala además que, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, tratándose de los títulos de deuda emitidos de conformidad a lo dispuesto en el título 17 de la ley, bastará la contratación de una clasificación continua e ininterrumpida de riesgo, respecto de tales valores. Sin perjuicio de lo antes señalado, el artículo 8 bis de la misma ley dispone que, tratándose de títulos de deuda destinados a ser ofrecidos en los mercados especiales que se establezcan en virtud del inciso segundo del artículo 8, la presentación de las clasificaciones de riesgo será voluntaria. Las entidades que proporcionen el servicio de clasificación deberán actualizar y hacer públicas sus clasificaciones en la forma y con la periodicidad que determine la CMF. Por otra parte, el artículo 77 establece que la CMF podrá designar un clasificador de riesgo en un emisor de valores determinado a fin de que efectúe una clasificación de sus valores en forma adicional. Los emisores cuyos títulos sean clasificados en conformidad a lo señalado, podrán sustituir una clasificación de aquellas a que se encuentran obligados. Adicionalmente señala que las sociedades clasificadoras de riesgo podrán hacer públicas las clasificaciones que efectúen en forma voluntaria o a solicitud de terceros, en la medida que se sujeten a las normas de la Ley 18.045 Registro de valores. Respecto a la información solicitada para la inscripción de valores de oferta pública, los títulos 16 y 17 de la Ley número 18.045 establecen requisitos específicos de inscripción para las emisiones de títulos de deuda a largo plazo y emisiones de títulos de deuda de corto plazo, así como también las modalidades mediante las cuales se pueden emitir dichos títulos y los contenidos mínimos que debe tener la documentación que la Comisión debe solicitar para su inscripción en el registro de valores. La NSG número 30 establece el procedimiento que deben seguir los emisores de valores de oferta pública para su inscripción y la de sus respectivos valores en el registro de valores que lleva la CMF, determinando la documentación que deben acompañar en la solicitud de inscripción y los posteriores requisitos de información continua que se deben remitir a este servicio y divulgar al público. Por otra parte, la NSG número 345 exime del requisito de inscripción del emisor y de los valores que éste emite a determinadas ofertas públicas de valores. Estas ofertas corresponden a las siguientes. 1. Ofertas representativas del capital social en que los instrumentos representen a lo menos el 10% del capital del emisor, y la inversión mínima por parte de cada inversionista sea de un 2% o más del capital del emisor. 2. Ofertas representativas del capital de una entidad, sus filiales y coligadas, nacional o extranjera, u ofertas de contratos de opciones a la compra o venta, en que la oferta se dirija a trabajadores de la entidad. 3. Ofertas referidas a instrumentos representativos del capital de una entidad, de sus filiales o de las coligadas de aquella o de sus filiales, así como también de los contratos de opciones a la compra y venta de tales instrumentos, cuya propiedad es, entre otros,
Requisito para el uso o goce de las instalaciones o infraestructura de la respectiva entidad cuyo giro o finalidad se relaciona exclusivamente con actividades de beneficencia, educacionales o deportivas, y tal oferta tiene por objeto permitir a quienes participarán de la misma acceder a esos beneficios. Al igual que en la NCG número 336, se exige que quien realice la oferta deba incorporar, de forma destacada, en toda comunicación y o material físico o electrónico que emplee para ofrecer los valores a los potenciales inversionistas. 1. La fecha de inicio de la oferta y el hecho que ésta se acoge a la NCG número 345. 2. Que los valores ofrecidos no están inscritos ni fiscalizados por la Comisión. 3. Que no existe obligación para que el emisor de los valores divulgue información al mercado. Y 4. Que no se podrá hacer oferta pública mientras los valores no estén inscritos en la Comisión. La normativa exige, además, que se proporcione información de la oferta a la Comisión, a lo menos 5 días antes de que ésta se realice. El oferente debe informar y proporcionar al regulador lo siguiente. 1. Identificación del oferente. 2. Identificación del emisor del valor. 3. Tipo de oferta a realizar. 4. Monto total que se pretende colocar y porcentaje del capital del emisor. 5. Declaración de veracidad de la información y cumplimiento normativo. Emisión de títulos de deuda a largo plazo. El artículo 103 de la ley señala que la oferta pública de valores representativos de deuda cuyo plazo sea superior a 1 año, solo podrá efectuarse mediante bonos y con sujeción a las disposiciones generales establecidas en la Ley 18.045 y a las especiales que se consignan también en este documento. El artículo 104 establece que, al requerirse la inscripción de una emisión de bonos, el emisor deberá acompañar a la CMF ejemplares de la escritura pública que hubiera otorgado con el representante de los futuros tenedores de bonos, el que será designado por el emisor en el mismo instrumento, sin perjuicio de que pueda ser sustituido en cualquier tiempo por la Junta General de Tenedores de Bonos. La escritura contendrá todas las características y modalidades de la emisión, la designación de un administrador extraordinario de los fondos a recaudarse y de un encargado de la custodia, en su caso, y la determinación de los derechos y obligaciones del emisor, del administrador extraordinario, del encargado de la custodia, de los tenedores de bonos y de su representante. Adicionalmente, este artículo indica que la emisión de los instrumentos podrá ser efectuada mediante títulos de deuda de montos fijos o por líneas de bonos. Al efecto, se entenderá que la emisión de bonos es por líneas cuando las colocaciones individuales vigentes no superen el monto total y el plazo de la línea inscrita en la CMF. Respecto del representante de los tenedores de bonos, el artículo 106 de la ley señala que éste gozará de todas las facultades y deberes que se precisan en la ley y sus normas complementarias, de las que le correspondan como mandatario y de las que se le otorguen e impongan en la escritura de emisión o por las juntas generales de tenedores de bonos. Al respecto, este artículo también establece lo siguiente. La función de este representante de los tenedores de bonos será remunerada con cargo exclusivo al emisor, según el monto y modalidades que se determinen en la escritura de emisión. Esta remuneración gozará de la preferencia establecida para la primera clase de créditos, regida por el artículo 2472 número 1 del Código Civil. El representante deberá actuar exclusivamente en el mejor interés de sus representados y responderá hasta de la culpa leve por el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que pudiera serle imputable. Cuando el representante actúe, judicial o extrajudicialmente, en cumplimiento del mandato y facultades que le otorgare la Junta de Tenedores de Bonos, no requerirá acreditar esta circunstancia ante terceros presumiéndose de derecho la suficiencia de su actuación respecto de ellos, sin perjuicio del derecho de sus representados a hacer efectiva las responsabilidades correspondientes si excediera a sus atribuciones. Por su parte, el artículo 107 indica que al representante de los tenedores de bonos le corresponderá el ejercicio de todas las acciones judiciales que competan a la defensa del interés común de sus representados, en especial, en las situaciones descritas en los incisos cuarto y quinto del artículo 120 de la Ley 18.045, estando investido para ello de todas las facultades ordinarias que señala el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil y de las especiales que le otorgue la Junta de Tenedores de Bonos. Adicionalmente, de acuerdo a lo que indica el artículo 108, el representante de los tenedores de bonos podrá requerir al emisor o a sus auditores externos los informes que sean necesarios para una adecuada protección de los intereses de sus representados, teniendo derecho a ser informado plena y documentalmente y en cualquier tiempo, por el gerente o el que haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa. Este derecho deberá ser ejercido de manera de no afectar la gestión social. Asimismo, el representante podrá asistir sin derecho a voto a las juntas de accionistas del emisor, si aquel fuere una sociedad por acciones. El artículo señala también que el representante deberá guardar estricta reserva de la información interna del emisor de que hubiera tomado conocimiento en conformidad a lo señalado en el párrafo anterior,
sin perjuicio del pleno ejercicio de las facultades con que cuenta para el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, de acuerdo al estipulado en el artículo 115, solo podrán ser representantes de los tenedores de bonos y administradores extraordinarios, los bancos, las sociedades financieras y las demás personas que autorice la CMF por medio de una norma de carácter general. Ellos deberán acreditar y mantener permanentemente un patrimonio mínimo equivalente a 5.000 unidades de fomento. Las funciones de los administradores extraordinarios y las de los representantes de los tenedores de bonos, de acuerdo a lo señalado por el artículo 115, son indelegables sin que valga ninguna estipulación en contrario para suprimirlas, limitarlas o modificarlas. Sin embargo, podrán conferir poderes especiales a terceros con los fines y facultades que expresamente determinen. Si un representante de tenedores de bonos o un administrador extraordinario dejara de cumplir con uno o más de los requisitos que la ley o sus normas complementarias les imponen, la CMF podrá limitar o suspender sus actividades. En cuanto a la suscripción o adquisición de bonos, el artículo 118 señala que esto implica para el suscriptor o adquirente la aceptación y ratificación de todas las estipulaciones, normas y condiciones establecidas en la escritura de emisión y en los acuerdos que sean legalmente adoptados en las juntas de tenedores de bonos. Adicionalmente, el artículo 119 señala que la emisión de bonos podrá hacerse con o sin garantía, pudiendo utilizarse en el primer caso cualquiera de las garantías generales o especiales establecidas por la ley. Este artículo también establece lo siguiente. Si la caución consistiera en prenda, la entrega de la cosa empeñada, cuando se requiera para la constitución de la garantía, se hará al representante de los tenedores de bonos o a quien éste designe. En las escrituras e inscripciones de hipotecas o prendas no será necesario individualizar a los acreedores, bastando expresar el nombre del representante de los tenedores de bonos designado en la escritura de emisión y la indicación de la fecha y notario ante el cual ésta se otorgó, anotándose al margen de las inscripciones los reemplazos que se efectuarán. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el artículo 120, el emisor deberá pagar fiel e íntegramente a los tenedores de bonos todas las sumas que les adeude por concepto de amortizaciones de capital, reajustes e intereses, ordinarios y penales, en la forma, plazo y condiciones establecidas en el contrato de emisión. Este artículo también hace mención a las siguientes situaciones. Los bonos vencidos por sorteos, rescate o expiración del plazo de su vencimiento y los cupones también vencidos tendrán mérito ejecutivo en contra del emisor. En caso de bonos sorteados, estos deberán figurar en el acta respectiva. El incumplimiento por el emisor de cualesquiera de las obligaciones que se le imponen facultará a cualquier tenedor de bono afectado para demandar el cobro de las deudas pendientes en su favor, sin que para ello se requiera el acuerdo previo de los demás acreedores de la emisión. La interposición de demandas que persigan la exigibilidad y cobro anticipado de uno o más bonos de una emisión, sea por mora en el pago de cualquiera de ellos, por infracción de las demás obligaciones consignadas en los resguardos establecidos en la escritura de emisión o por cualquiera otra causa, solo podrá decidirse por la Junta de Tenedores de Bonos con el quórum a que se refiere el inciso primero del artículo 124 de la Ley 18.045, de igual acuerdo previo requerirá la interposición de demandas destinadas a que se declare judicialmente la resolución del contrato de emisión, con indemnización de perjuicios. La solicitud de inicio de un procedimiento concursal de liquidación o de reorganización de este deudor con sus acreedores y su participación en ellos, cualquiera sea quien los proponga, y en general, cualquiera otra petición o actuación judicial que comprometa el interés colectivo de los tenedores de bonos de una emisión. En las situaciones a que se refiere el párrafo precedente, las demandas pertinentes deberán interponerse por el representante de los tenedores de bonos y el título ejecutivo. En su caso, deberá ser complementado por una copia del acta de la Junta respectiva, reducida a escritura pública por dicho representante. Otras materias mencionadas en la ley son las siguientes. Artículo 121. Una sociedad anónima emisora de bonos podrá conceder a los tenedores opción colectiva para canjearlos por acciones ordinarias o privilegiadas de la misma sociedad, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de emisión y a las disposiciones legales vigentes. Artículo 122. Las juntas de tenedores serán convocadas por el representante de dichos tenedores. Artículo 129. Cuando el emisor hubiera hecho distintas emisiones de bonos, los tenedores de bonos correspondientes a cada una de ellas constituirán juntas separadas e independientes. Artículo 130. El emisor no podrá adquirir sus propios bonos, sin perjuicio que pueda rescatarlos de acuerdo al estipulado en el contrato de emisión o concediendo una opción de rescate voluntario de idénticas condiciones a todos los tenedores de una misma emisión. Los bonos que el emisor tenga en cartera por no haberlos colocado o por haberlos rescatado, no se considerarán como tales para ningún efecto legal. Emisión de títulos de deuda de corto plazo de acuerdo a lo señalado en el artículo 131, la oferta pública de valores representativos de deuda cuyo plazo no sea superior a 36 meses, también podrá efectuarse mediante la emisión de pagarés u otros títulos de crédito.
con sujeción a las disposiciones de esta ley y a los requisitos que establezca la CMF mediante la dictación de instrucciones de carácter general. El artículo señala además lo siguiente. La emisión de estos instrumentos podrá ser efectuada mediante títulos de deuda de montos fijos o por líneas de títulos de deuda, con tasas de interés, reajustabilidad y plazos de vencimiento, según las normas de carácter general que dicte la CMF. Se entenderá que la emisión de estos instrumentos es por línea de títulos de deuda cuando las colocaciones individuales vigentes no superen el monto total de la línea inscrita en la CMF. El plazo de vencimiento de las emisiones de efectos de comercio de una línea no podrá ser superior a aquel referido anteriormente. En todo caso, las líneas de títulos de deuda podrán tener una vigencia de hasta 10 años contados desde su inscripción en el registro de valores. Las características de la emisión, sea mediante títulos de deuda de montos fijos o por líneas de títulos de deuda, deberán constar en escritura pública suscrita por el representante de la entidad emisora. Si la emisión fuere por líneas de títulos de deuda, las características específicas de cada colocación deberán también constar en escritura pública, suscrita en la forma antedicha. La CMF, mediante norma de carácter general, regulará las menciones que deberán contener las escrituras públicas referidas. Los tenedores tendrán derecho a requerir ejecutivamente el cumplimiento de todas las obligaciones que consten en dichas escrituras. Los pagarés, letras u otros títulos de crédito que se emitan desmaterializados, valdrán como tales a pesar de que no cumplan con las formalidades y menciones que establece la ley para el caso de su emisión física, por el solo hecho que sean anotados en cuenta de acuerdo con el artículo 11 de la Ley número 18.876. Tendrán mérito ejecutivo los certificados que la empresa de depósito de valores emita en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley número 18.876. Dicho certificado deberá acreditar que el título respectivo ha sido anotado en cuenta e indicará, además, su monto, fecha de vencimiento y tasa de interés. Los pagarés u otros títulos de crédito que se emitan en conformidad a las disposiciones de la ley solo podrán prorrogarse o renovarse dentro del plazo máximo señalado previamente. Sin perjuicio del establecido anteriormente, la emisión de títulos de deuda de corto plazo podrá también efectuarse bajo la forma y disposiciones relacionadas con la emisión de títulos de deuda de largo plazo de la ley. Oferta pública de valores extranjeros en el país. De acuerdo a lo señalado en el artículo 183 de la ley, la oferta pública de valores extranjeros en Chile solo podrá llevarse a efecto cuando se inscriban en un registro público especial, denominado Registro de Valores Extranjeros, que llevará la CMF. Este artículo señala además lo siguiente. Asimismo, podrá hacerse oferta pública de certificados representativos de valores emitidos por emisores extranjeros, que se denominarán certificados de depósito de valores, en adelante CDV, y que consisten en títulos transferibles y nominativos, emitidos en Chile por un depositario de valores extranjeros contra el depósito de títulos homogéneos y transferibles de un emisor extranjero. Para ser ofrecidos públicamente, los CDV deberán inscribirse en el registro de valores. Si el registro de los valores subyacentes se hiciere sin el patrocinio de su emisor, la CMF, mediante norma de carácter general, podrá circunscribir la transacción de los respectivos CDV a mercados especiales en que participen los grupos de inversionistas que determine. La CMF regulará, mediante normas de carácter general, los requisitos necesarios para obtener la inscripción de valores extranjeros o CDV como, asimismo, los requisitos mínimos que deberá contener el contrato de depósito de valores extranjeros. Se entenderán comprendidos dentro del concepto de valores extranjeros, los certificados de depósito representativos de valores chilenos inscritos en el registro de valores, emitidos en el extranjero. En relación con el rol del Banco Central, el artículo 184 establece lo siguiente. Corresponderá al Banco Central de Chile, en los casos y formas señaladas en la Ley número 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, determinar las normas aplicables a las operaciones de cambios internacionales que se originen como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la ley para estos títulos. Los valores extranjeros y los CDV solo podrán expresarse en las monedas extranjeras que autorice el Banco Central de Chile, como también en moneda corriente nacional siempre que su pago se efectúe en una moneda extranjera autorizada, y en dichas monedas extranjeras deberán transarse en el mercado nacional, considerándose los referidos instrumentos para todos los efectos legales como títulos extranjeros. A estas operaciones les será aplicable lo previsto en el artículo 39 del párrafo octavo del título 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, cualquiera fuere la naturaleza del título. Asimismo, y para efectos de la oferta pública de valores extranjeros en el país, el Banco Central de Chile podrá autorizar que los referidos instrumentos se transen y sean pagaderos en moneda corriente nacional, sujeto a los requisitos y condiciones que determine, caso en el cual no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso final del artículo 197. Respecto a la normativa asociada a los CDV,
El artículo 185 señala lo siguiente. Los CDV podrán canjearse o convertirse en su equivalente a valores extranjeros, así como estos últimos aquellos, de acuerdo al contrato de depósito de valores extranjeros suscrito entre el emisor y el depositario de valores extranjeros, o en su caso, de acuerdo al reglamento interno correspondiente. Para los efectos de la emisión de los CDV, solo podrán ser depositarios de valores extranjeros los bancos, sucursales de bancos extranjeros autorizados para operar en Chile y las empresas de depósito de valores, reguladas por la Ley número 18.876 y demás personas jurídicas que autorice la CMF, mediante norma de carácter general. Asimismo, el artículo 186 señala que los valores extranjeros que se inscriban o los que dan origen a los CDV deberán ser susceptibles de ser ofrecidos públicamente en los mercados de valores del país del respectivo emisor o en otros mercados de valores internacionales. También podrán inscribirse valores extranjeros no susceptibles de ser ofrecidos públicamente en los mercados de valores del país del respectivo emisor o en otros mercados de valores internacionales, cuando se cumplan con los requisitos que establezca la CMF mediante norma de carácter general. Por otra parte, el artículo 189 señala lo siguiente respecto de las facultades de la CMF en esta materia. La CMF, mediante normas de carácter general, previo informe favorable del Banco Central de Chile, podrá autorizar la realización de transacciones de valores extranjeros o de CDV, fuera de bolsa. La CMF establecerá, mediante normas de carácter general, los procedimientos que permitan la inscripción y la oferta pública de valores extranjeros, pudiendo establecer requisitos diferentes según la naturaleza de los mismos y determinar los mercados en que podrán transarse. La CMF podrá rechazar la inscripción y registro de un valor extranjero o de los CDV, en casos excepcionales y graves relativos a hechos relacionados con circunstancias que por su naturaleza sea inconveniente difundir públicamente, pudiendo omitirse su fundamentación en la resolución respectiva. En tal caso, los fundamentos omitidos deberán darse a conocer reservadamente al Ministerio de Hacienda y al Banco Central, al Consejo de Defensa del Estado, a la Unidad de Análisis Financiero o al Ministerio Público, cuando corresponda. Otros artículos que regulan esta materia son los siguientes. Artículo 190. El depositario de valores extranjeros tendrá la obligación de poner a disposición de los titulares de CDV, a más tardar el siguiente día hábil bursátil de recibida, la información referida a los beneficios y al ejercicio de los derechos que emanan de los títulos extranjeros que le proporcione el emisor originario de los mismos. Artículo 197. Además de los valores extranjeros y CDV, se podrán transar las cuotas de fondos de inversión señaladas en la Ley número 18.815, y además, cualquier otro valor que autorice la CMF. Las operaciones que se realicen en valores extranjeros en el país tendrán el carácter de operaciones de cambios internacionales, para los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Oferta pública de adquisición de acciones. De acuerdo con el artículo 198 de la ley, la oferta pública de adquisición de acciones es aquella que se formula para adquirir acciones de sociedades anónimas abiertas o valores convertibles en ellas, que por cualquier medio ofrezcan a los accionistas de aquellas adquirir sus títulos en condiciones que permitan al oferente alcanzar un cierto porcentaje de la sociedad y en un plazo determinado. Al respecto, este artículo también señala lo siguiente. El oferente podrá hacer la oferta por acciones de sociedades anónimas abiertas, por valores convertibles en ellas o por ambos. En todo caso, la oferta por unos no obliga a formular oferta por los otros. La CMF podrá eximir del cumplimiento de una o más normas establecidas en el título 25 de la Ley 18.045, a aquellas ofertas de hasta un 5% del total de las acciones emitidas de una sociedad, cuando ellas se realicen en bolsa y a prorrata para el resto de los accionistas, conforme a la reglamentación bursátil que para este efecto apruebe la CMF. Las personas que efectúen ofertas públicas de adquisición de acciones, los organizadores y los administradores de la oferta quedarán sujetos en relación con esas ofertas a la fiscalización de la CMF. Por otro lado, el artículo 199 establece que deberán someterse al procedimiento de oferta contemplado en la ley las siguientes adquisiciones de acciones, directas o indirectas, de una o más series, emitidas por una sociedad anónima abierta, a las que permitan tomar el control de una sociedad. b. La oferta que el controlador deba realizar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 199 bis de la ley, siempre que en virtud de una adquisición llegue a controlar 2/3 o más de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad o de la serie respectiva, y c. Si se pretende adquirir el control de una sociedad que tiene a su vez el control de otra sociedad anónima abierta, y que represente un 75% o más del valor de su activo consolidado, se deberá efectuar previamente una oferta a los accionistas de esta última, por una cantidad no inferior al porcentaje que le permita obtener su control. Se exceptúan de las normas precedentes las siguientes operaciones. 1.
las adquisiciones provenientes de un aumento de capital mediante la emisión de acciones de pago de primera emisión que, por el número de ellas, permita al adquirente obtener el control de la sociedad emisora. 2. La adquisición de las acciones que sean enajenadas por el controlador de la sociedad, siempre que ellas tengan presencia bursátil y el precio de la compraventa se pague en dinero y no sea sustancialmente superior al precio de mercado. 3. Las que se produzcan como consecuencia de una fusión. 4. Las adquisiciones por causa de muerte. Y 5. Las que provengan de enajenaciones forzadas. Para los efectos de lo dispuesto en el número 2 anterior, se entenderá por 1. Precio de mercado de una acción, aquel que resulte de calcular el promedio ponderado de las transacciones bursátiles, que se hayan realizado entre el 90º día hábil bursátil y el 30º día hábil bursátil anteriores a la fecha en que deba efectuarse la adquisición, y 2. Precio sustancialmente superior al de mercado, aquel valor que exceda al indicado en la letra precedente en un porcentaje que determinará una vez al año la CMF, mediante norma de carácter general, y que no podrá ser inferior al 10% ni superior al 15%. Además, el artículo indica que la CMF determinará, mediante instrucciones de general aplicación, las condiciones mínimas que deberán reunir las acciones para ser consideradas con presencia bursátil. En todo caso, de la aplicación de estas instrucciones no podrá resultar que queden excluidas sociedades en las cuales pudiera invertir un fondo mutuo, de acuerdo a las normas que les sean aplicables a estos. Asimismo, se considerarán como directas aquellas adquisiciones de acciones por personas que actúen concertadamente o bajo un acuerdo de actuación conjunta. Si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, el artículo 199 bis establece que éstas deberán realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de aquella adquisición. Dicha oferta deberá hacerse a un precio no inferior al que correspondería en caso de existir derecho a retiro. El artículo 200 señala además que el accionista que haya tomado el control de una sociedad no podrá, dentro de los 12 meses siguientes contados desde la fecha de la operación, adquirir acciones de ella por un monto total igual o superior al 3%, sin efectuar una oferta de acuerdo a las normas establecidas en el título 25 de la ley, cuyo precio unitario por acción no podrá ser inferior al pagado en la operación de toma de control. Sin embargo, si la adquisición se hace en bolsa y a prorrata para el resto de los accionistas, se podrá adquirir un porcentaje mayor de acciones, conforme a la reglamentación bursátil que para este efecto apruebe la CMF. Los requisitos y pasos mínimos que deben realizarse para efectuar una oferta pública de acciones se detallan en el título 25 de la Ley 18.045. Oferta pública de acciones o valores convertibles en el extranjero. El artículo 217 establece que los emisores de valores de oferta pública estarán autorizados para registrar dichos valores en el extranjero, con el objeto de permitir su oferta, cotización y transacción en los mercados internacionales. Asimismo, el artículo 218 señala que los emisores estarán obligados a presentar a la CMF y a las bolsas de valores locales la misma información y en iguales plazos que deba presentarse a las autoridades reguladoras extranjeras y mercados internacionales, por los valores que registren, coloquen y transen en dichos mercados. La información que deba proporcionarse en idioma extranjero se presentará a la CMF y a las bolsas de valores locales, en texto original y con una traducción efectuada por el propio emisor en idioma español, debidamente suscrita por el gerente del emisor. Por otra parte, el artículo 219 indica que los tenedores de certificados o valores emitidos contra acciones depositadas tendrán los mismos derechos que confieren las leyes o los estatutos a todos los accionistas de la sociedad, los que se ejercerán a través de aquellas y por intermedio de la entidad depositaria, la que se ajustará a las estipulaciones del contrato de depósito o a las instrucciones que reciba en cada oportunidad. El depositario de los certificados representativos de los valores, según lo señala este artículo, votará en juntas de accionistas en la forma que se haya pactado en el contrato de depósito. En lo no previsto en el contrato, el depositario se estará a las instrucciones recibidas de los respectivos titulares de los valores, por cada una de las materias señaladas en la convocatoria. Además, agrega que la infracción de las instrucciones o de la ausencia de las mismas no invalidará el voto que se haya emitido, pero hará responsable al depositario de los perjuicios causados a los titulares de los certificados. 1.12 Intermediación de valores. De acuerdo a la definición establecida en el artículo 24 de la ley, son intermediarios de valores las personas naturales o jurídicas que se dedican a las operaciones de corretaje de valores. Es decir, son aquellas personas cuya función básica es contactar a quienes desean comprar, con quienes desean vender y perfeccionar la operación respectiva, recibiendo por sus servicios una comisión. Los intermediarios de valores no solo pueden realizar operaciones por encargo de terceros, sino que también pueden hacer compras o ventas por cuenta propia, es decir, para su propia cartera de inversiones. Además, pueden prestar otros servicios, denominados actividades complementarias,
conforme a lo que establezca la CMF en esta materia. En Chile, las personas que pueden actuar como intermediarios de valores, previa inscripción en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores que para tal efecto mantiene esta comisión, son corredores de bolsa, aquellos que actúan como miembros de una bolsa de valores y pueden intermediar acciones y cualquier otro tipo de valores. Agentes de valores, aquellos que solo pueden operar fuera de bolsa e intermedian principalmente valores distintos de las acciones. Lo anterior, sin perjuicio de la actividad de intermediación autorizada para los bancos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley. Por otra parte, el artículo 4 bis de la Ley número 18.045 sobre mercado de valores, también hace referencia a los valores de presencia bursátil, señalando que estos corresponden a aquellos valores que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos por la CMF a través de una NSG, los que deberán responder a condiciones que sean indicativas de la liquidez de los valores o de la profundidad de los mercados en que se negocien los valores en cuestión, a efectos de propiciar una correcta formación de precios. Al respecto, la normativa emitida por la CMF establece que se considerarán valores de presencia bursátil aquellos que, a la fecha de su determinación, estén inscritos en el registro de valores, estén registrados en una bolsa de valores de Chile, y que cumplan a lo menos uno de los siguientes requisitos. A. Tener una presencia ajustada igual o superior al 25%, esto es, haber tenido transacciones diarias en bolsa de 1.000 UF o más por al menos 45 de 180 días hábiles bursátiles, o B. Que el emisor del respectivo valor haya suscrito un contrato con un market maker en los términos establecidos en la norma. Dentro de las exigencias establecidas por la CMF a los market maker está contemplada la obligación de contar con un contrato cuyo formato y contenido mínimo sea definido por la reglamentación de cada bolsa, cuya duración mínima sea de 180 días. Asimismo, la NSG 327 dispone que el corredor de bolsa que opere como market maker deberá mantener vigentes en los sistemas de negociación una oferta de compra y de venta, cada una por un monto igual o superior a 500 unidades de fomento diarias, con una diferencia de precios entre ambas ofertas que no podrá superar el 3% del precio de la de compra. La norma establece que el market maker deberá mantener las ofertas vigentes durante todo el horario de negociación bursátil o hasta que se hayan realizado en el mercado transacciones sobre dicho valor por un monto igual o superior a 1.000 UF. Asimismo, se señala que corresponderá a las bolsas de valores verificar que las condiciones establecidas en esta normativa sean permanentemente cumplidas por los corredores que actúen como market maker. La norma señala que las bolsas de valores deberán proveer información al público inversionista en sus páginas web respecto de aquellos instrumentos que cumplan los requisitos antes señalados para contar con presencia bursátil y de aquellos valores que cuenten con Market Maker 1.13. Tipos de inversionistas y sus características de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 bis de la Ley 18.045, en los mercados de valores se entenderá por 1. Inversionistas institucionales, a los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos autorizados por ley. También tendrán este carácter las entidades que señale la CMF mediante una norma de carácter general, siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas. A. Que el giro principal de las entidades sea la realización de inversiones financieras o en activos financieros, con fondos de terceros. B. Que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u otras características, permita calificar de relevante su participación en el mercado. Al respecto, la CMF emitió la norma de carácter general número 410, que establece que personas o entidades del mercado serán consideradas como inversionistas institucionales, de acuerdo a lo dispuesto por la ley. Esta norma establece que, en el caso de los fondos privados regulados por la Ley 20.712 serán considerados como inversionistas institucionales aquellos que durante 12 de los últimos 18 meses hayan tenido al menos 4 aportantes no relacionados entre sí, con un 10% o más de participación, o bien aquellos que durante similar periodo hayan tenido como aportante a uno o más fondos fiscalizados por la CMF, a compañías de seguros o bancos, entre otras, siempre que la participación total de ellas haya sido igual o superior al 50% de las cuotas pagadas del fondo. También serán considerados inversionistas institucionales aquellas administradoras que, actuando por cuenta de sus carteras administradas, se encuentren inscritas en el registro de administradores carteras que lleva la CMF, y que administren carteras para 50 o más mandantes no pertenecientes a la misma familia, por un monto igual o superior a la UF 500.000, o bien aquellas que administren una o más carteras por un monto igual o superior a UF 1.000.000. Igualmente, en el caso de fondos, u otros vehículos de inversión colectivos extranjeros, serán considerados inversionistas institucionales, aquellos cuya entidad a cargo de las decisiones de inversión, o sus propios administradores sean fiscalizados por reguladores de similar competencia a la CMF o Superintendencia de Pensiones, o bien, que los mismos fondos en su calidad de tales, sean fiscalizados por esas entidades.
Entre otros, también serán consideradas como inversionistas institucionales las entidades extranjeras cuyo giro principal esté sometido a la regulación aplicable al giro bancario, de compañías de seguros o reaseguros conforme al marco jurídico de sus países de origen. Las entidades estatales y fondos soberanos autorizados para invertir en instrumentos financieros, así como los organismos multilaterales, supranacionales o entidades creadas por varios estados, cuyos recursos tengan por destino promover el desarrollo de los mercados de capitales. 2. Inversionistas calificados. A los inversionistas institucionales e intermediarios de valores en operaciones de cuenta propia, como también aquellas personas naturales o jurídicas que realicen habitualmente operaciones con valores por montos significativos o bien que por su profesión, actividad o patrimonio quepa presumir que poseen un conocimiento acabado del funcionamiento del mercado de valores. La CMF, mediante norma de carácter general, fija las condiciones y parámetros que determinen que estas personas califican como inversionistas de esta clase. En esta materia, la CMF emitió la norma de carácter general número 216, que establece las condiciones que deben cumplir las personas naturales y jurídicas o entidades, nacionales o extranjeras, para participar en los mercados especiales y en las ofertas o colocaciones dirigidas a inversionistas calificados. Esta norma señala que serán considerados inversionistas calificados las siguientes personas y entidades. 1. Inversionistas institucionales, entendiendo por tales aquellos contenidos en la letra E del artículo 4 bis de la Ley número 18.045. 2. Entidades reguladas en carácter de empresas bancarias, compañías de seguros, entidades de reaseguro, administradoras de fondos e intermediarios de valores, constituidos en el extranjero. Estos últimos, cuando actúen por cuenta propia o por cuenta de terceros que no sean ciudadanos, residentes o transeúntes en Chile. 3. Corredores de bolsa y agentes de valores, cuando actúen por cuenta propia. 4. Corredores de bolsas de productos agropecuarios, cuando actúen por cuenta propia y la inversión corresponda a productos de aquellos señalados en el artículo 5 de la Ley 19. 225. Personas naturales o jurídicas y entidades, chilenas o extranjeras, que al momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones financieras en valores susceptibles de ser ofrecidos públicamente en Chile o en el extranjero, por un monto no inferior a 10.000 unidades de fomento. 6. Personas naturales o jurídicas y entidades, chilenas o extranjeras, que hayan delegado las decisiones de inversión en un inversionista calificado de acuerdo a las consideraciones de esta norma, en virtud de un contrato de administración de cartera. Esto, en la medida que la facultad para participar en los mercados especiales, ofertas y colocaciones a que se refiere esta norma haya quedado expresamente señalada en el contrato de administración respectivo y que el inversionista calificado informe al cliente las operaciones realizadas en virtud de dicha facultad, con la periodicidad establecida en dicho contrato. 7. Personas jurídicas o entidades, chilenas o extranjeras, en que las decisiones de inversión sean adoptadas por un inversionista calificado de acuerdo a las consideraciones de esta norma. 8. Personas naturales o jurídicas y entidades, chilenas o extranjeras, que al momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones financieras en valores susceptibles de ser ofrecidos públicamente en Chile o en el extranjero, por un monto igual o superior a 2.000 unidades de fomento y que además cumplan con alguno de los siguientes requisitos. A. Contar con activos iguales o superiores a 100.000 unidades de fomento. B. Haber realizado transacciones en el mercado de valores por un monto individual igual o superior a 1.000 unidades de fomento y con una frecuencia mínima de 20 operaciones trimestrales durante los últimos 4 trimestres. C. Contar con el conocimiento necesario para entender los riesgos que conlleva participar en mercados, colocaciones u ofertas con requisitos, condiciones, parámetros y riesgos distintos a los propios del mercado general de valores. Se entiende que se posee dicho conocimiento por haber cursado una carrera profesional o haber realizado estudios posteriores a ella relacionados con el área de negocios o inversiones o haber desempeñado, por a lo menos 2 años consecutivos, un cargo profesional que requiera de tal conocimiento para su ejercicio, tales como mesas de dinero, departamentos dedicados a realizar análisis financiero, asesorías financieras, administración y gestión de recursos, vinculados a decisiones de inversión. En un inversionista calificado, asesorías jurídicas en materias de inversiones, u otras áreas o funciones afines. Por otra parte, esta norma establece que las personas y entidades solo podrán ser consideradas como inversionistas calificados, en la medida que sus operaciones sean efectuadas a través de personas autorizadas por Ley número 18.045 para realizar funciones de intermediación de valores, corredores de bolsa de productos agropecuarios y administradoras de fondos fiscalizados por la CMF, que cuenten con políticas y procedimientos formales, por escrito y aprobados por sus directores o administradores, que garanticen que las inversiones ofrecidas a sus clientes son adecuadas para estos, en función de su perfil de riesgo, experiencia y conocimientos.
Es responsabilidad de los intermediarios y administradoras participantes el velar que las inversiones ofrecidas a sus clientes sean adecuadas para estos, aun cuando cumplan las condiciones señaladas anteriormente. Asimismo, las políticas y procedimientos antes mencionados deberán contemplar instancias formales de entrega de información a sus clientes respecto de las características, condiciones y riesgos particulares de cada instrumento o contrato objeto de inversión y para la manifestación de la voluntad de estos últimos, por escrito, de aceptarlos. La documentación que respalde el cumplimiento de esta disposición deberá anexarse a la declaración que se requiere conforme al estipulado en la NCG 216, esto es, deberán suscribir una declaración en la que manifiesten su intención expresa de participar e invertir en un determinado mercado e instrumentos con condiciones y requisitos específicos, que entienden a cabalidad y aceptan todos los riesgos propios de los mercados especiales y sus instrumentos y que cumplen con los requisitos establecidos en esta norma para ser considerados como inversionistas calificados, indicando claramente cuál de ellos es el que cumple. Esta declaración deberá ser suscrita solo por una vez. Idéntica obligación tendrán las personas y entidades a que se refiere el número 7 anterior, en el caso que las decisiones de inversión sean adoptadas por las personas mencionadas en el número 8. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda a los intermediarios y administradoras participantes de velar que las inversiones ofrecidas a sus clientes sean adecuadas para estos, en función de su perfil de riesgo, experiencia y conocimientos.